Señores diputados, señores del Víctor Torres, otros diputados que nos acompañan en la comisión de hoy, personal de prensa, personal de la Casa, vamos a comenzar esta última comparecencia de la Comisión de Investigación, comenzando por las sustituciones de los diferentes grupos parlamentarios, si las hubiera. Por el Partido Socialista veo que están los titulares, Nueva Canarias el titular, Vox el titular, ASES el titular, Partido Popular los titulares y también Coalición Canaria los titulares. Antes de empezar esta comisión, les rogaría a todos, en la medida de lo posible, que mantengamos el silencio. Somos hoy muchas personas en esta sala. El murmullo se nota mucho cuando sus señorías van a intervenir o el compareciente y puede generar bastantes distracciones, así que les pido que a la medida de lo posible eviten los susurros y los comentarios en la sala. Antes de empezar, señores del Víctor, tiene usted, si así lo desea, un primer turno libre de 10 minutos, si quiere hacer uso de él. Y antes de empezar, le recuerdo los derechos y obligaciones que le asisten al comparecer en esta comisión. Derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable de ningún ilícito penal. Asimismo, el respeto a su presunción de inocencia, respeto al honor, a la intimidad, al secreto profesional y demás cláusulas de conciencia y demás derechos constitucionales. Derecho a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen sus señorías sin perjuicio del derecho que les asiste a estos de hacerlas constar de forma expresa en el acta de la sesión. También el derecho a solicitar el amparo de la mesa si considera que durante la celebración de esta comisión se ha vulnerado alguno de sus derechos, debiendo indicar qué vulneración se ha producido y resolviendo la mesa lo que proceda. Asimismo, el compareciente debe ser informado de la obligación de decir verdad y las penas en las que incurre en virtud del artículo 502.3 del Código Penal. ¿Tiene usted alguna duda? ¿Quiere hacer uso del turno de los 10 minutos? No, yo creo que ya podríamos empezar, presidente, simplemente agradeciendo a todos los presentes de esta comisión y especialmente al presidente su generosidad en el cambio de la fecha ante la situación de la convalecencia por mi enfermedad. Muchísimas gracias. ¿La persona que le asiste? Jefe de gabinete. ¿Lo hace en condición de jefe de gabinete? Vale. Pues comenzamos con la agrupación socialista Gomeras, señor Ramos Chinea, por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes también a la prensa y, por supuesto, señor ministro, señor Torres. Bienvenido a esta su casa. Obviamente ha sido presidente del Gobierno de Canarias y me alegra verlo aquí y verlo recuperado. Por lo tanto, yo creo que es importante que esté hoy usted aquí pues, para esclarecer y yo creo que dejar claro que la gestión que se hizo de la pandemia en la pasada legislatura, a excepción de dos contratos, el de RR7 y aquellas asociadas a soluciones de gestión, tenemos que recalcar que el resto fueron un auténtico éxito que ayudó a salvar vidas. Yo recuerdo que en la pasada legislatura se decía que, bueno, sucedieron incendios, sucedió la pandemia, sucedió un episodio vulcanológico, que solo faltaba que llegaran los extraterrestres. Y yo viendo la política, el contexto geopolítico actual, yo pienso que ya estaban aquí, porque viendo la situación que estamos viviendo hoy en día, que cada vez se complica muchísimo más, da que pensar. Yo creo que la gestión en un principio, cuando estaba pues, todo organizado alrededor del Estado, es verdad que todo estaba mucho más complicado. Luego, viendo las dificultades que se tenían, pues se decidió dar a las comunidades autónomas la potestad de poder adquirir ese material sanitario. A mí me gustaría preguntarle precisamente cómo organizaron, una vez que el Estado da la potestad a las autonomías, ¿cómo organizaron ustedes para adquirir ese material sanitario? Muchísimas gracias, señor diputado. Sí, fue una etapa compleja, con muchas dificultades en Canarias. No hay que olvidar que el primer caso de COVID de nuestro país se dio aquí, en su isla, en La Gomera. El primer hotel que se cerró también fue en Canarias, en el mes de febrero, aquí en la isla de Tenerife. Y somos un archipiélago que dependemos fundamentalmente del tránsito de personas y nuestra generación económica fundamentalmente viene del turismo y fue el turismo el sector económico más afectado. Por ello fue Canarias la que consiguió más recursos de la Unión Europea, del Gobierno de España, por la pérdida superior al resto de los territorios de afiliados a la seguridad social. Y en un primer momento se decidió por parte del Gobierno central justamente la centralización del material sanitario.
todos los domingos teníamos conferencia de presidentes y ahí pues planteábamos también las serias dificultades que había de la obtención de ese material, porque aquello se convirtió en un verdadero mercado persa, con máximo respeto a esta definición, porque había serias dificultades de adquisición de material, lo que hizo que se cambiara la normativa y se permitiera que se pudieran adquirir esos materiales por parte de las comunidades autónomas, ¿no? Queda para la historia y las hemerotecas aviones que nunca llegaron a su destino, compras que no se produjeron cuando incluso se habían cerrado por los precios pactados y situaciones, como digo, de correr unos más que otros porque se estaban produciendo muchísimas muertes en nuestro país, ¿no? En ese sentido creo que Canarias hizo un trabajo que tiene una serie de protagonistas estelares. Primero la sociedad y creo que también junto a ellos el personal sanitario, que fue fundamental, y algo que hoy no existe, y fue la cooperación y la lealtad institucional, porque participaban todos los portavoces de los grupos parlamentarios de Canarias, por ejemplo, las tomas de decisiones desde el principio, cosa que también como presidente agradezco. ¿Y considera que el Gobierno central apoyó sin fisura a las comunidades autónomas? Indudablemente sí, fue un acierto que cada domingo tuviésemos esas conferencias de presidentes y si bien, curiosamente, no se levantaban actas, lo digo porque en ocasiones es gravísimo no levantar actas. Bueno, las primeras actas que se levantan de las conferencias de presidentes, y llevamos casi 30, fue la última conferencia, no se levantaban actas antes. Sí tengo que decir que ahí todos los presidentes y presidentas autonómicos solicitaban ayuda a sus colegas de otros territorios y también al Gobierno de España. Fueron muy fructíferas esas reuniones y nos ayudamos entre todos ante momentos tremendamente difíciles. Y no me refiero solo, que los hubo, porque había quien no tenía ni siquiera espacios para poder enterrar a sus muertos, sino para conseguir el material para intentar salvar a los que estaban vivos. ¿Y cree que la normativa de las contrataciones que se aprobó por parte del Estado adolecía de algunas de las garantías adicionales que si a lo mejor se hubiesen puesto, pues nos evitaríamos estar hablando de esos dos contratos concretos, el de RR7 y a los asociados a soluciones de gestión? El Estado tuvo que tomar decisiones, lógicamente, ante una situación de emergencia. Hubo comunidades que justificaron la contratación de manera verbal y están recogidos en los tribunales de cuentas, en el Tribunal de Cuentas y en las audiencias de esas comunidades autónomas, que ese era un mecanismo dentro de esa emergencia absolutamente legítimo. Normal no lo era, excepcional sí, pero el momento era absolutamente excepcional. Yo quiero recordar que hubo empresas canarias del sector privado que fueron a empresas deportivas para adquirir todas las gafas que había de buzo para poder operar y utilizarlo en sus instalaciones. Lo hicieron también con otros materiales no propiamente de ámbito estrictamente sanitario, porque es que no había materiales. Hay que recordar cómo se pedía por parte de expertos que utilizáramos telas para hacernos mascarillas con nuestras personas que sabían coser, porque no había mascarillas en aquel momento, no lo olvidemos. Sí, yo creo que es importante recalcar que también el Tribunal de Cuentas no encontró ningún indicio de que no se hiciese de forma legal, sobre todo lo contrario, que se siguieron pues, los pasos indicados y que se llevó a cabo correctamente. Yo creo que es importante recalcar eso y que, insisto, lo importante es que la gran mayoría de los contratos que se realizaron llegaron en tiempo, forma y se ejecutaron como tenía que haber sido. Y me gustaría preguntarle, ¿algunos de los contratos que han llevado a la creación de esta comisión de investigación, o sea, a alguien relacionado con RR7 o los supuestos de soluciones de gestión, ¿se puso alguien en contacto con usted en algún momento para ofrecernos material sanitario o para ofrecerse? Si no me equivoco, esta es la quinta comisión de investigación en la que intervengo. Como bien ha dicho el presidente, estamos obligados a decir la verdad y, por tanto, voy a ratificarme en todo lo dicho. Con respecto a RR7, tuve conocimiento de ese expediente cuando lo publica el periódico Canarias 7 en el mes de mayo del año 22. Y con respecto a soluciones de gestión, ya se ha dicho también aquí cómo llegó la propuesta al Gobierno de Canarias y cómo ese material llegó en pocos días a un precio menor que en otras comunidades autónomas y de manera satisfactoria. Perfecto. ¿Y conocía usted el devenir de los contratos y del material que se iba obteniendo? Me refiero a los contratos en general, no solo de estos dos, sino los contratos en general. Una vez que llegaban a Canarias, ¿usted tenía notificación de ellos y que habían llegado correctamente?
Lógicamente eso, quien tiene esas responsabilidades son los equipos técnicos pertinentes, que son los que validan la recepción, las actas pertinentes, y el equipo propio del Servicio Canario de la Salud sí que lógicamente le llega, como le llegan a los alcaldes, también le llega a los presidentes de las comunidades autónomas algunas dificultades que las hubo con reclamaciones que hacían empresas diversas, de transporte, de otra índole, también de material sanitario, porque se había hecho un esfuerzo, por ejemplo, por las empresas de transporte y pedían, lógicamente, una compensación, o porque había retrasos en los pagos o había dificultades con empresas de material sanitario, ¿no? Todo eso, lógicamente, se hace con los informes técnicos y jurídicos pertinentes, y todos tienen sus informes técnicos y jurídicos que lo avalan. Se ha hablado también mucho en las diferentes sesiones que hemos tenido de esta comisión de la creación de esos comités de expertos o los comités para ayudar o asesorar al Gobierno. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para elegir a los diferentes componentes? Lo primero fue la emergencia. ¿Era preciso que el Gobierno de Canarias fuera ayudado de manera científica por personas expertas? Entendimos que sí. Y yo pongo absolutamente en valor la aportación que hicieron aquellas personas, 4 científicos, 3 hombres y una mujer, que dieron lo mejor de sí sin cobrar un solo euro para asesorar en el comité científico y también en el comité de gestión, porque participaban del comité de gestión, de medidas que luego tomaba o no el Consejo de Gobierno, ¿no? Y creo que gran parte del éxito, entre comillas lo digo, porque cuando se habla de muertes es casi imposible hablar de la palabra éxito, que tuvo Canarias fue fruto del trabajo del comité científico y del comité de gestión. Porque, por ejemplo, nos trasladaron cómo debía ser el comienzo del curso escolar, y fue un éxito el comienzo del curso escolar, porque era muy arriesgado. Nos hacían sus propuestas sobre cribados, cómo debíamos hacer esos cribados, cómo era más efectivo, y sobre todo, hay que recordarlo, hicieron una propuesta de desescalada que terminó convirtiendo a Canarias en la primera comunidad que empezó con la desescalada, es decir, la vuelta a la normalidad. Hicieron un trabajo ímprobo y quiero dejarlo bien claro en esta comisión de investigación que cierro. Una vez que nos tocó a nosotros la responsabilidad de adquirir ese material sanitario, yo creo que es importante también recalcar esa labor de cooperación que se hizo con los diferentes cabildos insulares. Yo creo que fue fundamental también toda esa organización interna que hicimos en nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo se hacía el reparto, si nos puede decir, de ese material que adquiría la comunidad autónoma y luego lo repartía a las diferentes islas? Bueno, lo primero es que a través de la FECAI también participaban los cabildos en las reuniones periódicas con el Gobierno de Canarias. Tampoco se levantaba actas, ¿no? También lo hacíamos con los grupos parlamentarios, lo hicimos también con los sindicatos, lo hicimos también con los empresarios, ¿no? Lo hicimos también en los distintos consejos que se crearon, o comités científicos, de gestión, económico, social, y también tuvimos un trabajo de lealtad absoluta con los cabildos insulares, ¿no? Yo alguna vez he recordado que algún presidente de cabildo me llevaba 6 o 7 veces al día, ¿no? Yo incluso de broma le decía, si todos hicieran lo mismo, no podrían más que atender a los presidentes de los cabildos, ¿no? Pero también tengo que decir que todos, sin excepción, se colocaron al lado del Gobierno de Canarias, de todas las instituciones que conforman también el Parlamento, y colaboramos en la solución de ese momento difícil. A día de hoy, conociendo pues ya todo lo que ha sucedido, cómo fue evolucionando la pandemia, ¿usted cree que en ese momento, si tuviese que tomar las decisiones hoy como presidente del Gobierno de Canarias, hubiese tomado alguna decisión diferente? Es muy fácil ver las cosas a toro pasado, con permiso de utilizar tal expresión, ¿no? Cuando una persona toma una decisión y además tiene una alta responsabilidad como la de presidente del Gobierno de Canarias, yo tuve la decisión que así me otorgaron de elegir a los miembros del Consejo de Gobierno de mi organización y trabajé lealmente con quienes formaban el Pacto de las Flores y a la inversa, creo que tomamos las decisiones que teníamos que tomar en ese momento, sin ninguna duda. Y si alguna entendíamos que teníamos que modificar, la modificamos cuando tuvimos que hacerlo, ¿no? Y siempre lo hicimos entendiendo que era lo mejor para el interés general. Yo comparto con usted también esas afirmaciones porque creo que realmente fue así y tuvimos que vivir un episodio de una pandemia que al principio pues desconocíamos cuál era la mortalidad que podía causar, cuáles eran las mejores métodos de defensa. Es verdad que decíamos que el aislamiento, de hecho por eso tuvimos que encerrarnos en nuestras casas.
Pero sí es verdad que creo que el Gobierno de Canarias nos ayudó muchísimo que seamos islas y que estemos fragmentados nuestro territorio, es verdad, para aislarnos y dificultar aún más al virus que llegara a los diferentes rincones. Pero creo que la labor que realizó el Gobierno de Canarias es clara, fue contundente, yo creo que sí, creo que se tomaron medidas que ayudaron a salvar vidas. Y que al final solo estamos hablando de 2 contratos que pues ya será la justicia quien depure responsabilidades y diga quién es culpable o no. Y como usted muy bien dijo también en la pasada legislatura, y el que tenga que pagar, que la pague, caiga quien caiga. Y yo creo que esa es la línea que siguió en todo momento su gobierno. Por lo tanto, yo no tengo más preguntas que hacerle, agradecerle que esté hoy aquí, como le dije, me alegro muchísimo de volver a verlo, porque sabe que lo aprecio, aparte de creer que realmente pues, fue un buen presidente también para esta comunidad autónoma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, respeto y también cariño que nos tenemos mutuamente. Gracias, señor Ramos Chinea. Antes de seguir, agradecería al personal de prensa que por favor nos obstaculizaran la visualización de la pantalla, rodando el equipo de grabación, si puede ser, por favor. Gracias. Continuamos con el grupo Vox. Señor Galván. Buenos días, señor Torres. Bueno, a nadie se le escapa que fueron momentos muy, muy duros, donde realmente había una escasez de material sanitario y donde la gente se moría. O sea, eso nadie lo pone en cuestión. También nadie pone en cuestión que se hicieron cosas bien, obviamente, pero que también, por ejemplo, si se declararon un par de estados de alarma, declarados inconstitucionales, con lo cual estamos diciendo que se encerró a la gente en su casa de manera inconstitucional, también es un tema a tener en cuenta, y que hubo muchos factores para minimizar que Canarias tuviera buenos resultados, pero parece que hay un consenso de que el mayor factor es que fuéramos unas islas alejadas de los territorios continentales. De todas maneras, no le niego, porque sería faltar a la verdad, que cosas se hicieron bien, por supuesto, ¿no? También comentaba el anterior ponente que hablamos de contratos de emergencia. Por supuesto que los contratos de emergencia dieron pie a hacer muchas cosas, digamos, por las prisas o por lo que sea, muchas cosas mal. Aquí estuvo el señor Ábalos, que muchas veces no sabíamos si era Ábalos o Santa Teresa de Jesús, porque parecía que no había roto un plato, y luego la UCO puso a cada uno en su sitio. Pero él comentó que hizo un protocolo en su ministerio, y el protocolo era el siguiente: no le importaba tanto la solvencia de la empresa y a qué se dedicaba esa empresa, porque no pagaba un duro hasta que el material no estuviera en su poder. Y él lo dijo que eso se ajustaba a los contratos de emergencia, y también comentó que quizás se podía modificar eso. Me gustaría saber su opinión al respecto de los contratos de emergencia. Bueno, en primer lugar, señor Galván, también saludarle. 2 cuestiones. El estado de alarma fue inconstitucional porque ustedes lo recurrieron. Indudablemente tenemos perspectivas distintas. Las cuestiones formales podemos debatirlas, pero nosotros entendemos... Pero hubo una sentencia, Pero entendemos que en aquel momento pudo haber un error en el aspecto formal, pero sí, sin ninguna duda, todo lo que se decía desde el mundo científico es que si no nos hubiésemos confinado, las muertes hubieran sido muchísimas más. En eso quizás no lo compartimos, pero yo le puedo asegurar que tengo el criterio absolutamente claro de que si no nos hubiésemos confinado, hubiésemos tenido muchísimos más muertos y muertas que lo que tuvimos, ¿no? Y luego lo segundo, no es verdad que porque sean islas alejadas. Hubo quien dijo que hubo menos fallecidos aquí porque teníamos una temperatura más alta, porque teníamos islas alejadas. ¿En qué sentido? Tenemos islas donde hay 1 millón de habitantes, que están además en municipios con una alta densidad. Creo que hubo, por ejemplo, el que hiciéramos 3 veces las PCR en la residencia fue clave. Hubo comunidades que no lo hicieron ni una sola vez, 3 veces. Y claro, al final hay unos números que detrás de cada uno de ellos hay apellidos. Sí. Señor Torres, yo sí le digo que reconociendo cosas bien, no me puede negar que fue un factor fundamental ser un territorio alejado de los continentes. Yo no lo comparto. Yo creo que eso hubo momentos en donde, siendo el mismo territorio alejado, teníamos mayor índice que otros territorios peninsulares, ¿no? Creo que hay que verlo en el conjunto, y en el conjunto termina pues dando unas cifras finales, ¿no? Y con respecto a los contratos de emergencia, se hizo un protocolo y lógicamente se tuvo que adaptar absolutamente todo. Lo he respondido antes. Empezamos centralizando las compras, luego cada territorio tenía que hacer sus compras. Ahí está el Tribunal de Cuentas que analiza las actuaciones de las distintas comunidades. Hay quienes hacían contratos de emergencia y, por supuesto, ha podido haber desalmados que se hayan beneficiado de manera ilegal. Y aquí vuelvo a decir que el que lo haya hecho, que lo termine pagando.
Lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores. Sí. Porque hay que ver quién realmente es el que ha sido un desalmado. Sí, retomando sus palabras, aquí parece que ya se ha dictado sentencia en esta comisión de investigación. Tenemos a Ana María Pérez por un lado y el señor Conrado Domínguez por otro. Parece que ya se acaba ahí las responsabilidades. Aquí no estamos para juzgar a nadie, el presidente siempre me lo recuerda, bien hecho presidente, pero estamos para buscar responsabilidades políticas. Entonces estuvieron aquí dos consejeros de Sanidad, consejeros, que fueron la señora Teresa Cruz y el señor Blas Trujillo. Y la señora Teresa Cruz dijo una frase, a una pregunta que le hice, a ver qué le parece a usted. Si cae Ana María, caigo yo; si cae el señor Conrado, caigo yo. Ella entendía que sí que había que asumir responsabilidades políticas. Y el señor Blas Trujillo comentó que ya se habían asumido responsabilidades políticas porque el PSOE estaba en la oposición. Palabras de él. Entonces, por ejemplo, la duda que me surge a mí, que le quiero preguntar, si algo tan importante como una sentencia del Constitucional, de los estados de alarma declarados constitucionales, que no hubo ningún tipo de responsabilidad política, ¿qué opina usted, por ejemplo, al señor Conrado Domínguez, quién le puso en su cargo? Lo que hayan opinado otras personas, lógicamente, son ellos dueños y dueñas de sus palabras, ¿no? El señor Conrado Domínguez, y termina usted interviniendo por ahí, como saben, fue miembro del gobierno y también dejó de estar en el gobierno del Pacto de las Flores, ¿no? Por tanto, sí que hubo responsabilidades políticas, ¿no? A la vez que hay que tener presunción de inocencia, ¿no? Están en una situación de investigados, como lo están también muchos otros cargos intermedios y altos de otras comunidades autónomas. Y, por tanto, que la justicia investigue y que termine, ¿no? Porque en muchas ocasiones se suele condenar, lo decía usted, además son palabras suyas, de manera apresurada, ¿no? Dejemos que la justicia avance, camine, dé los pasos y finalmente que se culmine en si se hicieron las cosas bien o mal por parte de esos responsables políticos. Sí. Las responsabilidades políticas las decide la ciudadanía, señor Galván. Y después de la gestión de la pandemia hubo unas elecciones. Y es verdad que el Partido Socialista pasó a la oposición, pero el Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias. Y el presidente de Canarias, que era quien le habla, se presentó a la reelección en la urna de la votación para la circunscripción autonómica. No solamente no bajé en votos, sino que aumenté en votos, siendo mayor la diferencia incluso que tenía 4 años atrás con el actual presidente de Canarias. Pero eso es la ciudadanía, otra cosa es, lógicamente, sí, por eso yo no, lo que decide por eso el no Parlamento. compartí, disculpe, no compartí con el señor Trujillo, que ya se habían asumido responsabilidades, porque yo creo que todavía están muchas por aflorar. Pero claro, la pregunta es, el que puso a Conrado Domínguez, si ya se da por hecho, lo han dado bastantes, ponentes que se han sentado ahí, comparecientes, se da por hecho que él es uno de los máximos responsables de esta trama, de estos 4 millones de euros, de RR7, que se pagaron, si lo hicieron material, se pagaron primero 2, que se le dio el botón para otros 2 sin tener la mercancía. O sea, la verdad que fue un desastre, que usted dice que se ha enterado por la prensa, pero seguro que cuando lo leyó se quedó asombrado, como nos hemos quedado todos. De todas maneras, quien puso a Conrado Domínguez, nosotros creemos que es responsable político. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en este país? Para que, por ejemplo, vemos en otras democracias donde cuando una persona plagia una página de su tesis, dimite como ministro, ¿no? Y en el país que tenemos aquí, pues un presidente del gobierno le hace la tesis completa, o dice que no pactará con Bildu o con Podemos y pacta, o que no amnistará amnistía, o que no indulte, ese tipo de cuestiones que no se le cae la cara de vergüenza a quien lo hace. ¿Qué ha pasado en este país para que no se asuman responsabilidades políticas, don Ángel Víctor? Sí se asumen responsabilidades políticas porque nos presentamos a las elecciones. Y esta última cita electoral, la del año 2023, habló de las elecciones generales de un arco parlamentario que dio el gobierno actual, que por cierto ustedes dicen que es ilegítimo, que es ilegal, lo atacan por mar, tierra y aire. Su manera de ver la realidad y la vida es absolutamente opósita a la que la veo. Gracias a Dios, sí. Somos absolutamente contrarios. Ustedes opinan que los menores inmigrantes que llegan a Canarias o son deportados a sus países o se quedan en Canarias. Pero eso lo dicen ustedes, los diputados de Vox de Canarias. Claro. Porque llegué a decirle a un compañero suyo que jamás pensé que un diputado de Vox de Canarias iba a decir que la solución a los menores era que se quedaran en Canarias o que fueran deportados. ¿Sabe lo que pasa? Le voy a interrumpir. ¿No? Es que Vox tiene el mismo discurso en toda España. No depende de varones autonómicos. Lo que nosotros queremos es que esos niños se queden con sus padres. Señor Galván, vamos a intentar centrar el objeto... Me lo dice a mí igual. ¿A quién le está comentando a esto? los dos, y usted es el que hace las preguntas, entonces usted, como hace las preguntas, ¿quién puede enfocar la cuestión? Sí, por pero eso ¿quién le puso el pediría tema de inmigración? ¿Quién lo puse, yo o él? Bueno, pues por eso les llamo. Entonces a gire los usted a la dos derecha a y se lo comenta al señor. Usted hace las preguntas. Entonces, Perfecto. como usted hace las preguntas, seguro que usted puede encardinar mejor la conversación. Vale, pues don Ángel Víctor, encardinamos otra vez la situación. Yo le decía que en esta situación de corrupción generalizada que tenemos en España, donde nadie asume responsabilidades políticas, corremos el riesgo de caer en manos de ese gobierno que usted dice que nosotros decimos ilegítimo, sí,
¿Por qué? Porque no cumplió lo que dijo en campaña electoral mintiendo a los electores. Y ahora estamos en manos de Bildu, del PNV, de Junts, por esos casos de corrupción. Y han dicho, hay algunos partidos que se quieren alejar, pero otros no. Por eso mi pregunta era de que esa situación, esa corrupción sistémica, está perjudicando a la hora de asumir responsabilidades políticas. Ya sé que usted tiene su profesión, usted no podría volver a dar clases, pero hay muchos que están, en su caso, que no tienen dónde ir, y por eso creemos que es un mal sistémico de la política, del bipartidismo, donde no se asumen responsabilidades políticas porque la gente no tiene dónde regresar y se agarran a un cargo e intentan repartir responsabilidades. Me gustaría, por favor, centrándonos en el tema para que el presidente nos llame la atención, ¿por qué cree usted que no hay que asumir responsabilidades políticas más allá de Ana María Pérez y Conrado Domínguez? En el caso concreto de Conrado Domínguez, y repito, presunción de inocencia siempre, está la labor realizada en distintas áreas por parte de Conrado Domínguez y con distintos gobiernos, dejó de estar en el gobierno de Canarias, por tanto se asumieron responsabilidades políticas, ¿no? Y vuelvo a repetir, las responsabilidades políticas las decide la ciudadanía. Usted vuelve a hablar de gobiernos ilegítimos. Yo no quiero salirme del objeto de esta comparecencia, pero le tengo que responder. Como decía, representamos cosas absolutamente contrarias, ¿no? Ustedes han sido capaces de decir este fin de semana que el presidente del Gobierno de España es un hijo de puta. Lo han dicho ustedes. Perdón, vamos a centrar. Vamos a reconducir, señor Galván. ¿Qué quiere que dé mi opinión sobre si es un hijo de puta el presidente? No, prefiero que no y que se centre en seguir preguntando, que le quedan 5 minutos. Vale. Pues sí, yo le voy a hacer más preguntas. Una que me gustaría, para centrar el tiro, luego si quiere usted debatimos y yo sin problema ninguno, ¿por qué fue relevada la consejera Teresa Cruz? Porque ella puso de manifiesto aquí, en esta Cámara, que veía tintes machistas en la decisión de relevarla, ¿no? Y bueno, sin ánimo de irme otra vez, no, me voy a... Vale. ¿Por qué fue relevada la consejera Teresa Cruz, señora Ángel Víctor? Bien, Teresa Cruz fue nombrada consejera del Gobierno porque así lo decidí yo, igual que el resto de los miembros de mi organización política. Y en un momento determinado también entendí que debía salir del Gobierno de Canarias porque era un momento muy complejo en el que entendíamos había que hacer un trabajo de conjunto, de equipo, y hubo dificultades con su equipo para poder caminar en ese sentido y tomé esa decisión. Del mismo modo que digo que es una persona de una tremenda validez, que tendrá seguro responsabilidades altísimas, que forma parte de mi dirección de partido y que es una persona que tiene ahí también una trayectoria a sus espaldas. En ocasiones se producen ceses en los gobiernos. Es llamativo, ¿no? Porque se han producido ceses en el actual gobierno de Canarias, porque así lo han decidido el gobierno. O el gobierno anterior al mío también cesó a una consejera, ¿no? Son decisiones que toma un gobierno porque entiende que las debe tomar, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que lo que ella alegó, los argumentos, era si usted me los podría afirmar o negar, ¿no? Que era por tema de machismo, enfrentamientos entre el gobierno, porque ella era mujer, comentó aquí. Yo acabo de exponer cuál fue la razón y también, y vuelvo a ratificarlo, su valía y su capacidad. Vale, no voy a entrar porque ya lo ha dicho usted, me parece que esta es su cuarta comparecencia, comentó, ¿no? Si usted conoce o no conoce, la quinta. Si usted conoce o no conoce al Dama, si usted se vio con él, si se mandaron mensajes, si usted mandó mensajes y luego lo borró. Sé que la UCO parece que es hay un medio de comunicación, está haciendo un informe acerca de usted y sobre esos mensajes. ¿Tiene algo que decirnos acerca de eso o simplemente cree que la UCO será su informe y no se verá nada? ¿Pondría la mano en el fuego usted, por usted mismo? Porque digo, hoy en día poner la mano en el fuego para alguien del PSOE, tenga cuidado que se puede quemar. Chascarrillo final, yo le puedo asegurar que no pondría la mano en el fuego en defensa de la justicia, de la igualdad, del desarrollo de los pueblos, de la convivencia a casi ningún miembro de su partido político y con algunos tengo buena relación. Vamos a ver. Perdón, para hacer una puntualización, nosotros creemos en eso. Indudablemente ustedes creen en lo que creen. Pero por favor, si me contesta que el presidente dice que no nos podemos salir pero por eso ustedes practican claramente la xenofobia, la homofobia y son reminiscentes de la época de la dictadura. Vamos a intentar centrarnos y pero respondiendo a lo que usted me dice, miren, en el Senado llegué a decir, porque claro, cuando te hacen preguntas capciosas tienes que tener respuestas también acorde a la pregunta, ¿no? Que no me van a entrampar diciendo, ¿usted alguna vez se reunió? Yo no voy a decir que no me reuní. No, esa parte yo le he dicho que no, que ya la he contestado. ¿Se me deja responder? Pero no, sobre Aldama. Solo de la UCO, usted me ha preguntado por Aldama, la UCO, voy a responderle a todo.
sobre si yo me reuní o no. Miren, yo no le voy a responder si me reuní ni siquiera con el hombre o la mujer invisible. Porque resulta que luego te encuentras con alguien en el aeropuerto, yo o usted o cualquiera, pero lo utilizan después de manera malévola, ¿no? Yo con el señor Aldama, como dije y vuelvo a decirlo hoy, yo no tengo ninguna relación con él, porque si la tuviera, que dice él que la tiene, pues tendrían que aflorar decenas de mensajes, ¿no? Múltiples llamadas, encuentros que se multipliquen por varios números. De eso no hay absolutamente nada. Por eso me alegró que el juez Puente le diera 10 días al señor Aldama cuando hizo acusaciones gravísimas contra mí, para que mostrara las pruebas de que Ángel Víctor Torres había estado con mujeres prostituidas que no son más que víctimas de una situación absolutamente lamentable, o que estuviese en piso o que había pedido mordida. Presentó las pruebas, señor Galván. Y yo al día siguiente hice una rueda de prensa en la que demostré claramente que la noche que él decía que yo estaba en Madrid estaba durmiendo en mi casa con mi mujer y mi hijo. Sí, Usted sí. imagínese que Ya le digo, perdone que insista porque yo no tengo tiempo, eso seguro que se lo podrá contestar al resto de partidos. Yo ya le dije que no, eso ya le había oído la contestación que dio, o sea que no me preocupa eso, me preocupa el informe de la UCO que va a ser sobre usted, si cree que va a sacar ese informe algo. de la UCO que va a salir, se entiende, es de la misma fecha en la que ese juez le pide al señor Aldama que presente sus pruebas en 10 días. Y lo que pide es que salgan todas las conversaciones. Yo deseando que salga, ¿saben por qué? Porque no van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación de Ángel Víctor fuera de la legalidad, ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas, porque desprecio la corrupción, la persigo, la perseguiré siempre, antes, hoy y en el futuro, porque es lo que justamente nos afecta y nos aleja de la ciudadanía, porque creo en la democracia y en la política y en la honradez de la mayoría de los representantes políticos, también de su formación política, de todas, lo creo sinceramente, y creo que nos estamos haciendo un daño tremendo. Por tanto, pues, todos sí. los que están deseando, casi salivando, que a ver si realmente aparece Ángel Víctor con mujeres explotadas, con pisos, con patrimonio, les tengo que decir, señor No, Galván, para eso hay que ser secretario general del PSOE. Usted en el momento no lo es. hombre, yo creo que eso es una falta de respeto. Ah, bueno. Hombre, me acaban de llamar, ¿qué me dijo? ¿Racista, homófobo? No, usted no. Al grupo parlamentario, ¿no? O Y a Vox. señor Galván, Por eso. reconduzca la cuestión, siga preguntando. Reconduzco que la cuestión. Le queda poco Desde tiempo. una pregunta de una persona que tiene un grupo que no es ni racista, ni homófobo, y por supuesto son más feministas que lo que se van por ahí, se reparten cromos de mujeres, pues seguimos en la misma de que no vemos que haya responsabilidades políticas. Hemos visto que saldrá un dictamen dentro de poco, poniendo el cortafuegos en el señor Domínguez y Ana María Pérez. Nosotros creemos que sí que había que asumir responsabilidades políticas, de aquella persona que puso en esos puestos, al señor Domínguez, por ejemplo, que lo puso, que él siguió, me parece que siguió unos meses más, ¿no? Después de salir el caso Mascarilla, siguió hasta que usted se reunió con él y dijo que dimitiera, pero creemos que eso no es lo que quiere la ciudadanía. Habla usted de las elecciones, ahora veremos, y oye, nos han puesto a nosotros aquí, veremos lo que nos ponen en el futuro y a ustedes también. Pero lo que queremos nosotros es que sí que había que haber asumido responsabilidades políticas, don Ángel Víctor, y hubiera sido un buen mensaje que realmente alguien lo hiciera. En este caso creemos que le hubiera correspondido a usted dimitir como presidente por lo que estaba pasando con alguien puesto a dedo por usted. Usted tiene otra opinión. Ya le dije anteriormente que usted tiene dónde ir, pero es que lo que nos preocupa, que este sistema corrupto, sistémico del bipartidismo, lo que ha causado es que se aferren al escaño porque no tienen dónde ganarse la vida. Por supuesto, pregunte quién ha estado en la iniciativa privada, quién ha creado una empresa, quién ha hecho algo más que ser político. Se sorprendería si suma los años cotizados en iniciativa privada de los parlamentarios de esta Cámara. Lamentablemente me quedan solo 20 segundos. Me encantará hablar con usted acerca de los valores que defendemos nosotros, lo que defienden ustedes, y la realidad empírica que pone cada sistema que defiende uno en un lugar o en otro. Tenemos Venezuela, Cuba por un lado, y países que usted y yo conocemos por otro, y que la gente elija dónde quiere vivir. Señor Torres, gracias por responder a mis preguntas, gracias por la cordialidad y toda la firmeza que hemos demostrado, creo que ambos, y nada, que tenga suerte o no con el informe de la UCO. Muchas gracias. Gracias, señor Galván. Siguiente turno, Panorama Canarias, bloque canarista, señora González. Gracias, presidente, medios de comunicación, señorías, buenas tardes. Señor Torres, darle las gracias por su comparecencia hoy en esta sesión de la Comisión de Investigación y alegrarme además por su pronta recuperación y, como no podía ser de otra manera, por los servicios prestados
como máxima autoridad de Canarias, como presidente del Gobierno de Canarias, en unos momentos y con una situación inédita que fue la pandemia de la COVID-19, momentos muy complejos en los que carecíamos de casi todo, de una legislación adaptada a los tiempos, de protocolos, de material sanitario de protección, pero a pesar de ello, de un gobierno con un objetivo claro que era salvar vidas y que lo consiguió. Y tras más de un año de sesiones en esta comisión y de unos 50 intervinientes, es usted el último en comparecer. Y hoy, por fin, podemos poner punto y final a este teatro, que se suponía que era para investigar las responsabilidades políticas de la compra de material sanitario llevadas a cabo por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia, pero que en numerosas ocasiones, y la última en la rueda de prensa del Partido Popular el pasado viernes, ha quedado claro que lo de investigar no era la prioridad, porque empezaron la comisión acusándolo a usted y a parte de su gobierno de corrupto. Y a pesar de los innumerables comparecientes que han manifestado una y otra vez que todo lo que se hizo se llevó a cabo de la mejor manera que las excepcionales circunstancias permitían, pues terminarán hoy con la misma cantinela. Y yo la primera pregunta que le hago, señor Torres, ¿figura usted como investigado en algún procedimiento judicial afecto a esta comisión? No, no estoy en calidad de investigado en ninguna circunstancia, señor. ¿Y ha sido usted llamado a declarar como testigo por algún juzgado por los casos que se investigan referente a las compras en el periodo de la pandemia? Tampoco, no he sido citado. Porque tú sepas que a pesar de eso es lo que a usted se refiere, el Partido Popular en particular ya se ha erigido en juez y verdugo. La siguiente pregunta que le hago es, ¿usted recibió llamadas o mensajes de empresarios o políticos canarios ofreciéndole opciones para la adquisición de material sanitario de protección durante la pandemia? Sí, tanto yo como mi gobierno recibimos propuestas de distintas personas, empresarios, compañeros, personas de otras formaciones políticas, especialmente en los momentos más difíciles, marzo, abril, mayo del año 2020, con el objetivo, estoy absolutamente seguro, de ayudarnos. Conocían a alguien que podía suministrar, podía traer ese material y por tanto yo agradecí lógicamente todas esas llamadas y esas recomendaciones. O sea, y bueno, creo que me lo ha comentado, pero quiero que me lo reitere, algunos de esos políticos, cargos políticos, orgánicos o públicos, pertenecían al Partido Popular de Canarias. De todas las fuerzas políticas también de esa Pero del Partido Popular. También ha habido quien ha hecho propuestas y repito, entiendo que era para ayudar. Bien, bien. Ya usted le contestó al señor Galván sobre el informe de la UCO, de esas conversaciones que supuestamente hay entre Aldama, Coldo, Ábalos, con gente de su área, y donde pues se habla o hay grabaciones con usted y el señor Olivera. Pero sí me gustaría, y ya dio su opinión, pero me gustaría su opinión sobre la información que apunta a la vez a que el hoy portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, el señor Tellado, había ofrecido al señor Coldo García beneficios judiciales y trabajo a cambio de grabar al Partido Socialista, llamadas telefónicas que se iniciaron en el 2020 y que se extienden por hasta principios de este año. Vamos a intentar, porque luego a la inversa va a salir del otro lado hacia este, y voy a intentar el minuto cero, evitar alusiones, le he parado el tiempo, alusiones a otros partidos o a otras personas que no tengan que ver directamente con el objeto de esta comisión, que es lo que dictamina el artículo 1 de las normas de funcionamiento, que es la adquisición de material sanitario por el Servicio Canario de Salud. El señor Tellado no tiene nada que ver con esta cuestión. Perdón, presidente, pero es que en esta comisión se han hecho alusiones a personas que no tienen que ver con esta comisión, básicamente del Partido Socialista, con lo cual entiendo que no era nada, pero bueno, ya está preguntado. Yo insisto que a pesar de la información que circula y a pesar también de que el PP es el único partido que está acusado de corrupción en España, ahora resulta que son precisamente ellos los que a usted le han condenado, con lo cual, en definitiva, los pájaros contra las escopetas. Y centrándonos en los hechos y respecto al Comité de Gestión Sanitaria, sí ha contestado ya por qué se creó ese comité. Yo lo que le pregunto es por qué se creó el comité si ya había una norma que recogía un comité de emergencia. Porque la situación era otra. Cuando ocurre el primer caso de COVID de La Gomera, que era una persona, un extranjero, se convoca ese órgano ya reglado
y se actúa al respecto, ¿no? Y se hace también lo propio cuando tenemos un hotel en el que tienen que regresar todos porque era lunes de carnaval y tuvimos que ir al juzgado a las 2 de la mañana, me llama el ministro de Sanidad, estamos ante una situación de... Nos jugábamos el prestigio de España, en Canarias y en Tenerife, ¿no? Incluso hubo quien criticó aquella decisión porque decía que era gravísima contra el turismo, ¿no? Para luego, mes después, cerrar absolutamente todos los hoteles, todos. Cuando se crea estos comités de gestión y este comité científico, la situación era desbordante y desbordada. Y se entendió que tenía que ser un órgano distinto, con otros perfiles y personas que tuviesen un conocimiento de cómo poder arbitrar incluso desde lo privado, porque eran científicos que tenían sus áreas diversas, la aportación a lo público, ¿no? Yo creo que fue un acierto y lo vuelvo a ratificar. Y con respecto no al comité de expertos, sino al comité de gestión sanitario, ¿cuál fue, o sea, cómo se determinó la designación de sus miembros? Una decisión compartida dentro del seno del Gobierno de Canarias, atendiendo a los perfiles, a quienes habían tenido previa experiencia de gestión en el ámbito sanitario, a quienes formaban parte de distintos ministerios competentes. Era muy importante transporte, lógicamente, porque Canarias precisaba de tener abastecimiento y no todo lo contrario, sanidad, áreas determinadas, porque al final todo fue sanidad. Es decir, cultura dejó de existir porque era sanidad, deporte dejó de existir porque no había actividad deportiva, todo era sanidad. Y de ahí, de ese debate interno, surgieron los miembros del comité de gestión. Y en dicho comité, en algún momento se decidió contratar, o sea, ahí se acordó la contratación de alguna empresa o empresas en particular. Rotundamente no, pero no solamente es que yo lo diga aquí, que estoy obligado a decir la verdad, es que se le comunicó por parte de todos los miembros de ese comité al juzgado, que allí no se hablaba de empresas concretas, allí se veía qué necesidades teníamos de incentivar pues, la compra de material determinado, pues, ya fueran mascarillas, batas, hisopos, según el momento que tuviéramos, porque en ocasiones los problemas los teníamos con las batas, en otros eran con los hisopos, en otros eran con las mascarillas, porque fue cambiando las necesidades según los momentos pertinentes, pero en ningún caso se habló de ninguna empresa en concreto. ¿Y sabe por qué doña Ana María Pérez, en el caso de la ciudad, declaró lo contrario a lo que usted está diciendo? Que se refiere más que a una declaración a una carta, si no me equivoco, ¿no? Bueno, tengo entendido que ella declaró cuando fue ante el juzgado que a ella le habían dado, o sea, las instrucciones de contratar a determinadas empresas se las habían dado desde el Comité de Gestión Sanitaria. Pues desconozco por qué, si fue una declaración, afirmó tal cosa, y si se refiere a una carta también desconozco porque, repito, y no solamente lo digo yo, sino lo corroboran todos los miembros del comité, personas diversas, miembros del Gobierno y personas que no son del Gobierno, funcionarios también, que allí nunca se habló de ninguna empresa en concreto. Ya dijo usted que tuvo conocimiento de la situación del expediente de la contratación de 1 millón de mascarillas por 4 millones de euros a la empresa RR7 en mayo, creo que dijo, del 22. Y la pregunta que le hago es, ¿usted se preocupó de buscar soluciones o de dar soluciones a ese problema de ese expediente en particular? Salta, como digo, en ese mes, en el mes de mayo. Luego, lógicamente, vamos al expediente. El expediente tiene sus circunstancias, cómo se contrata, luego el segundo contrato y también, antes de que acabe el año 21, se procede a las órdenes pertinentes de embargo a la empresa, cosa que también está contenido en el expediente, que también se elevó al Tribunal de Cuentas, que incluso el Tribunal de Cuentas suspendió el que hubiese responsabilidad contable porque se estaba en un proceso de embargo en el que se continúa, ¿no? Y, por tanto, eso es lo que dice el propio expediente. El expediente estaba ya terminado cuando ya salta la noticia en el periódico pertinente, ¿no? La pregunta que le hago es, ¿cree usted acertadas las acciones llevadas a cabo por el Servicio Canario de Salud y por la Consejería de Sanidad para la recuperación de esos 4 millones defraudados por la empresa RR7? ¿O entiende que había que haber hecho algo más o algo menos? Yo quiero dejar claro que en este momento ese dinero no está perdido, primero porque no se ha acabado el trámite en la ATC y además porque ya ponía el Real Decreto que sabiendo, o sea, el estatal, que sabiendo que podían haber quebrantos,
el Estado se hacía cargo de esos quebrantos, pero en cualquier caso, ¿considera adecuadas las actuaciones que se llevaron a cabo? En estos momentos estamos al albur de lo que lógicamente diga, por un lado, el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable, y lo que es evidente es que sí que hubo unas órdenes de embargo pertinentes, al margen de lo que puede ser una investigación que también se está haciendo de las actuaciones individuales sobre ese expediente, ¿no? Por cierto, de casi 1.400 expedientes, este es el que dio dificultades o problemas de 1.400 casi, que es un número importante de expedientes por parte del Servicio Canario de Salud. Y la siguiente pregunta es, a pesar que el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias manifestó en su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Senado que respecto a las compras realizadas por el Gobierno de Canarias, en este caso el Servicio Canario de Salud, durante la pandemia, el único expediente con irregularidades era el de la empresa RR7. En esta comisión, pues algunos han manifestado y han extendido esta cuestión a otras empresas, entre ellas Soluciones de Gestión. Y yo le pregunto, ¿hizo usted, o cuál es la razón por la que hizo usted, de haberlo hecho, gestiones para acelerar los pagos a estas empresas, a esta empresa? Aquí buscando justamente una intervención del presidente de la Audiencia de Cuentas en el Senado, si no me equivoco textualmente, sobre Soluciones de Gestión, dijo, se han realizado acorde a la legalidad, ¿no? Y sí me alegra la pregunta porque yo no intervine para adelantar ningún pago. Ya se ha dicho claramente en esta comisión de investigación cómo llega esa empresa, a través de quién. Había trabajado para el Ministerio de Transporte, los precios de las mascarillas que llegan en pocos días, y son 2 contratos. El primer contrato tuvo dificultades porque la empresa entendía que todo ese material estaba adecuado a la legalidad, el Gobierno de Canarias no. Si hubiese habido compincheo, le hubiésemos dicho que sí. Se mandó a Sevilla y el segundo contrato estaba en perfectas condiciones. El contrato dice claramente que había que pagarle el 50% en el momento del pedido y el 50% cuando llegaba el material. Habían pasado muchísimos meses y no se había pagado absolutamente nada. Cuando a mí me llega esa información, que también me llegó con otras empresas, con otras dificultades, lógicamente lo que se analiza es, ¿tiene derecho la empresa o tiene derecho la administración? Tenía derecho la empresa, porque ese segundo contrato estaba sin ninguna mácula. Y por tanto, habían pasado ya más de 3 meses y no se había pagado ni el 50% al hacerle pedido ni el 50% cuando llegó el material. Por tanto, no se anticipó ningún pago, porque estábamos en una situación de incumplimiento de contrato por parte de la administración. Fue justamente al revés. Por eso, cuando aparecen mensajes que tú sacas de contexto, puedes interpretarse de otra manera, ¿no? Yo creo que lo importante de un gestor público es que respondamos a la legalidad, y entre las competencias de responder a la legalidad están que no incaigas en costas, en daños y perjuicios por no respetar un contrato que tú has firmado, ¿no? Sí, es que hay que recordar además que el periodo medio de pago es una de las cuestiones que establece la estabilidad financiera, y es 30 días. Otra de las empresas sobre la que se ha insistido en esta comisión es la de Eurofin Megalab. Y yo le pregunto que por qué dijo usted que no conocía a Díaz Tapia cuando al final pues, se comprobó que sí que se produjo un encuentro precisamente en este Parlamento. Estoy justamente buscando, a ver si lo tengo por aquí, el texto exacto, si no lo recordaré, que dije en el Congreso de los Diputados cuando me preguntaron por este señor, porque lo que dije exactamente fue, no creo haber visto a este señor, no me suena su cara, no le pongo cara, ¿no? Pero ha dicho que yo he mentido porque dije que no creía conocerlo y luego resulta que estuvo en una reunión en un verano en el Parlamento, supongo que en un descanso de un pleno, ¿no? Y como yo creo que hay que ser exquisito en el uso de los términos, lógicamente yo, por eso decía antes lo del hombre invisible, porque te quieran entrampar, yo no creo haber visto a esa persona y no le pongo cara y no se la pongo tampoco hoy. Lo que también es verdad es que eso fue en el verano de aquel año. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando, y lo recordará bien la agrupación socialista Gomera, los viajes seguros. ¿Qué era eso de los viajes seguros? Estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad la posibilidad de que Canarias y Baleares pudiéramos hacer unos viajes en que salváramos el turismo con personas que pudieran venir, y termino, a los 2 archipiélagos. Y no se contrató. Y como no salieron los viajes seguros, fuimos a una fórmula que fue el decreto turístico, por cierto, que terminamos enfrentados al Gobierno de España y muy enfadados también el Gobierno de Canarias con el Gobierno de España porque nos echaron atrás ese decreto turístico de los antígenos. Tiempo de hacerle por lo menos una última pregunta. Otra de las supuestas irregularidades en la gestión de la COVID-19 en Canarias, que no tiene que ver con la adquisición de material sanitario, pero que sí
también se ha hablado en esta comisión, y no solo en esta comisión, sino mucho empresa, es sobre la empresa levantina de ingeniería y construcción respecto al edificio, a la remodelación del edificio Royal para albergar a la ATC. Y a pesar de que la propia directora de la ATC dijo en esta comisión que fue ella la que adjudicó dicha obra por ser la competente, en esta comisión pues se ha dejado entrever veladamente la implicación suya, de don Román Rodríguez y de otros miembros del Gobierno. Yo lo que le pregunto es, ¿realmente quién adjudicó esta obra? ¿La directora de la ATC, el consejero de Hacienda o el Consejo de Gobierno? Lo digo porque es información que viene en el día del viernes, me parece que fue tanto en la provincia como en el día. Antes de contestar, esa cuestión no es estrictamente del objeto de la comisión, porque si no me equivoco, usted se está refiriendo a una reforma de un edificio por la Agencia Tributaria Canaria, ¿verdad? Según dicen por el Consejo de Gobierno, y aquí en esta comisión se ha hablado también de ello, consejero, perdón, presidente. Por eso lo estoy diciendo, no se suscribe directamente en el objeto. Si usted igualmente desea contestar, puede hacerlo, pero para saber. ¿Sabes? Como máximo responsable del Consejo de Gobierno, su adjudicación no es por el Consejo de Gobierno, sino por la Agencia Tributaria Canaria, y el órgano adjudicador es la dirección de la Agencia Tributaria Canaria. Gracias, señor Torres, nuevamente, y agradecerle por su comparecencia. Gracias, señora González. Turno del Partido Popular, señor Enseñat. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Antes de nada, decirle a los señores y a las señoras de la izquierda que actualicen su argumentario, sobre todo de bulos que ya han sido desmentidos. Señor Torres, bienvenido a esta comisión de investigación y pedirle que en la medida de lo posible responda a mis preguntas de manera directa y corta, porque hay muchas cuestiones que le quiero hacer, muchas cosas que usted tiene que explicar y poco el tiempo. Miren, el domingo salió en el Canarias 7 publicado un artículo sobre una supuesta trama venezolana que avanza nuevas, no voy a preguntar sobre esto, que avanza nuevas andanzas de la trama Koldo, Ábalos, Santos Cerdá, Aldama en Canarias y que incluso insinúa presuntamente relaciones con su gobierno. Yo le voy a preguntar, señor Torres, que nos diga sí o no. ¿Conoce usted, se ha reunido, ha mantenido conversaciones, ha tenido tratos, relaciones con este tema o con cualquier otro que nos ocupa con el señor Víctor de Aldama? Y no le estoy preguntando si le robaron una foto en un acto, si se lo encontró en un aeropuerto y no sabía quién era, o si se puso a hablar del partido de fútbol del domingo. Le estoy hablando de estos temas, ¿sí o no? La única relación que tengo yo con las refinerías en mi etapa de gobierno, señor Enseñat, fue las reuniones para desmantelar la refinería de Santa Cruz de Tenerife, que por cierto terminaron con éxito y que terminaron con un convenio urbanístico que... Por el señor Aldama, señor en absoluto, y lo he dicho ya en otras comisiones pertinentes. Bien, aunque lo importante... tenía usted, si no le importa, me doy por contestado. Tú has dicho que no ha tenido relaciones con el señor Aldama. Y si me corrige si eso no es su respuesta. Señor Torres, ¿van a aparecer nuevos mensajes, conversaciones con el señor Koldo García, con el señor Ávalo, con el señor Cerdán, con el señor Tapia, de usted, sí o no, en referente a estos asuntos que nos ocupan? ¿Qué asuntos nos ocupan? Pues nos ocupa toda la compra de material sanitario, todos los mensajes sobre soluciones de gestión, sobre la empresa Megalá, incluso, como se ha abierto el camino también, sobre las obras del Cine Royal. Podrá salir conversaciones de cualquier tipo, incluso hablando de terceros, porque gestionábamos con el Ministerio de Transporte muchísimas cuestiones con el ministro y también con su equipo. Lo que sí le aseguro, señor Enseñat, que no ha encontrado usted ni un solo mensaje de una ilegalidad por parte del señor Torres. Señor, pues entonces saldrán nuevas conversaciones, parece ser. Señor, ¿y van a salir conversaciones con el señor Koldo, con el señor Ávalo, Cerdán, con el Tapia, con Aldama, de su mano derecha, el señor Olivera? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Olivera de esas conversaciones? Si ya el señor Olivera estuvo en esta comisión, tuvo usted la oportunidad de preguntarle, yo respondo le pregunto a lo que usted me que era su jefe directo y su mano derecha durante muchísimos años. ¿Van a salir conversaciones? Hizo una labor magnífica y entiendo que... ¿No quiere usted contestar a esta pregunta? Bien. No, usted no me deja responder. No, le estoy preguntando si usted sabe si van a salir o no y si usted pone la mano en el fuego por el señor Olivera, su máximo colaborador durante un montón de años. Yo le respondo, si me deja, que podrán salir las conversaciones que se quiera, pero aquellas que pudieran salir, que no estén dentro del margen de la ley, tendrá que pagarla a la persona responsable. Y el señor Olivera es una persona honesta, honrada, que trabajó dignamente. ¿Pone usted la mano en el fuego por él? Miren,
Lo de poner la mano en el fuego. Pues Si usted me hubiese preguntado hace dos semanas por una persona que nos ha Bueno, me defraudado, doy por contestado. Ya veo que no me va a contestar. Señor Torres, se responde con un sí o con un no. Es muy sencillo, es la persona que la ha acompañado durante muchísimos años. Señor Torres, vamos a ver, su declaración en el Congreso. La tengo aquí. Usted, en su declaración del Congreso, presuntamente mintió, faltó a la verdad e intentó tapar su relación con Koldo García y con la trama. Al menos en este acta, en 4 ocasiones negó contacto con el señor Koldo García, con el señor Tapia, con hablar de contratos, de pago a empresas. Ojo, 2 meses y medio de mensajes, de conversaciones con Koldo García y con el señor Tapia que usted se olvidó de mencionar y que luego se descubren por la UCO. Y yo le pregunto, ¿hoy usted nos va a decir la verdad? ¿Por qué intentó ocultar su relación con Koldo García y con toda la trama? Es que miente usted, señor Enseñat. Es que el día siguiente de ser detenido el señor Koldo García, yo reconozco que hablo con Koldo García. Es que en esa sesión del Congreso, lo tiene usted delante, mírelo, para que la gente sepa si usted dice la verdad o miente. El señor Bendodo me pregunta, y yo le digo que tengo relación con el señor Koldo, que hablo con él, y él hace una rueda de prensa diciendo el señor Torres tiene que dimitir porque reconoce que habla con el señor Koldo. 4 meses o 3 meses después sale mensajes de conversación entre el señor García y yo, y entonces su partido dice que Torres tiene que dimitir porque mintió en la comisión de investigación del Congreso, o una cosa u otra. Mire, Ustedes señor, solamente pueden demostrar, entre comillas demostrar, es una ironía, que yo miento tergiversando mis palabras, manipulándolas, que en eso son ustedes campeones olímpicos. Señor Torres, yo si el presidente para el tiempo, me pongo con usted a repasar las 4 veces que negó usted tener contacto con el señor Koldo en estos temas, las 4 veces que negó tener contacto con el señor Tapia de empresas, de contrato y de precios. Yo si el señor presidente para el tiempo, nos ponemos usted y yo a repasar este acta, pero aquí está. ¿Sabe cuál es la diferencia, señor Torres? Que yo creo que cuando un ministro de España y un expresidente de Canarias se le pregunta en un Congreso, en un Senado o aquí, si ha tenido cualquier relación con el señor Koldo García y ha tenido 2 meses y medio de mensaje de conversaciones sobre contrataciones, que usted negaba que había participado en contrataciones, jamás, 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 o con el señor Tapia sobre contrataciones y con el Koldo sobre pago, y usted dijo, yo no conozco a este señor, yo creo que tiene un ministro del Gobierno de España tiene que contestar con la suficiente honorabilidad, con el suficiente respeto a los canarios para decir todo, absolutamente todo, de sus relaciones, no del convenio de carreteras. Le estoy hablando de la contratación de material sanitario durante la pandemia. Señor Torres, le hago otra pregunta. ¿Usted ha utilizado móviles de tarjeta prepago mientras que ha sido cargo público y ha utilizado alguna vez la aplicación de mensajería Signal mientras que ha sido cargo público? Usted es incapaz de demostrar que yo haya mentido en una sola frase del Congreso y le reto a que lo haga. A que lo haga. Cuando el presidente quiera parar el tiempo, repasamos su declaración. Usted está mintiendo en esta comisión de investigación. Señor Ángel Víctor, eso no responde a la cuestión que le ha hecho el señor ¿A usted usa tarjetas prepago? Que yo sepa, nunca he utilizado una tarjeta prepago de ese tipo. Es que habitualmente cuando dice que no sabe algo, luego resulta que sí, que aparece y era así. Lo digo para que me diga sí Eso es lo que usted dice en su elucubración, que es capaz de no escuchar a lo que una persona respetuosamente responde. Vamos a las presas soluciones de gestión. Para evitar la transcripción, luego la pregunta suya era Signal y prepago, ¿verdad? Usted contesta que no. Nunca he utilizado una tarjeta de prepago, no sé qué Signal en estos momentos. No sé una aplicación de mensajería instantánea. Pues no sé si tengo Signal, si he tenido Signal. Yo prepago no he tenido nunca y Signal no he escrito que yo sepa nunca. No sé cuál es el motivo de la vámonos al caso soluciones de gestión. A esa empresa que supuestamente su gobierno dio tratos de favor, que está relacionada con la trama Koldo Ábalos Aldama. Señor Torres, ¿por qué una empresa que era desconocida en Canarias, que no se dedicaba a la compra de material sanitario, que presidentes de Castilla-La Mancha y el señor Paje, o también de Aragón, el señor Lalbán, la rechazaron porque decía que no les olía o que les olía mal? Que además incumplió el primer contrato, porque sí, 1 de cada 3 mascarillas que trajo no eran válidas, no había errores, no eran válidas. Y sabiéndolo, se le dio un segundo contrato, cuando había empresas proveedoras habituales que en esa fecha ofertaban mascarillas y el Gobierno de Canarias les dijo que no hacía falta. ¿Por qué, señor Torres, su Gobierno le dio un contrato a esta empresa millonario de 12,3 millones de euros, que además Canarias fue una de las comunidades autónomas donde más negocios hizo, se le dio en 24 horas
Yo le pregunto, ¿le llamó el señor Ábalos, le llamó el señor Coldo a usted, al señor Olivera, para recomendar a esta empresa, para que se le diera este contrato? ¿Por qué se le dio este contrato a esta empresa? Ya se ha respondido a esa pregunta por parte del señor Olivera. Yo también lo he hecho en 5 comisiones. A mí no se me llamó para contratar con esta empresa. El material llegó en pocos días. Dígale usted a los miles de sanitarios y población de entonces que entregamos material en el mes de abril de esta empresa que tenemos que haberle dicho que no. Dígaselo ustedes. Hubiésemos hecho que muchas personas pudieran fallecer. Todas las personas que venían y nos hacían propuestas en esos días, ahí está el Servicio Canario de Salud, estábamos desesperados, nosotros caminábamos con esas propuestas. Si hubiésemos estado conchavados con ellos, le hubiésemos dicho que sí a la propuesta, le hubiésemos pagado el 50% desde que llegó. ¿No se da cuenta que está usted caminando hacia el abismo en esa manera de intentar señalar cuando el Servicio Canario de Salud lo que hizo fue un trabajo exquisito, diciendo se paga lo que está bien y lo que está incorrecto se manda a los órganos pertinentes para poder saber si está bien o mal? Señor Torre, y lo que no podíamos hacer, termino, lo que no podíamos hacer era cuando no teníamos, y usted lo sabe bien, material, decirle que no a quien podía suministrarlo y lo suministró en horas. ¿Por qué otras comunidades no lo hicieron? Lo desconozco. Nosotros lo hicimos sin daño al erario público. Si hubo desalmados, que lo paguen, y si lo tuviésemos que hacer de nuevo, conseguir material, lo hubiésemos hecho de nuevo, porque no había material. Señor Torre, ese de nuevo significa que 1 de cada 3 mascarillas que llegó no servía cuando los sanitarios sí estaban trabajando envueltos en bolsa de basura, como dijo algún técnico aquí. 1 de cada 3 no eran válidas. Y mientras que ustedes volvían a hacer un contrato a esa empresa, a empresas que sí cumplían, como Titerroy, como Acuña, se les decía que no hacía falta que trajeran mascarilla y se les rechazaba un contrato. Y si todo fue tan perfecto como usted dice, ¿por qué está ahora investigado por la Audiencia Nacional o por la Fiscalía Europea? Si todo fue tan perfecto, ¿por qué esta empresa solamente facturó a las comunidades autónomas amigas del señor Ábalos, Baleares y Canarias? ¿Por qué cuando el señor Ábalos deja de ser ministro, esta empresa deja de facturar? ¿Por qué, señor Torres, esta empresa está envuelta en toda la trama de Coldo Ábalos Aldama? Y ustedes aquí le daban contrato millonario en 24 horas. Por cierto, se ha dicho, el señor Íñigo Rotaeche llama al señor Olivera el día 21 y el 22 a una empresa desconocida se le da un contrato. Y usted ha dicho, y también el señor Olivera, que es que ya sabían que trabajaban para el Ministerio y para Puerto del Estado. ¿Quién del 21 al 22 le dice a ustedes que esta empresa ya está trabajando para el Ministerio? O usted le dieron una empresa, cualquiera podría llamar y ustedes le daban contrato millonario a cualquiera. ¿Quién les dijo que el 21 al 22 esa empresa trabajaba ya para Puerto Canarias? Se le traslada al señor Olivera, que en ese momento era el director del Servicio Canario de la Salud, y previamente incluso a que fuera adquirido por el Gobierno de Canarias, ya lo habían adquirido, por ejemplo, Puertos del Estado. ¿Quién se lo dijo? Y habían llegado ese material. ¿Quién se lo dijo? Ya fue respondido por el señor Olivera. No fue respondido por el señor Olivera. Balbuceó y después no dijo nada. ¿Quién les dijo que era una empresa que trabajaba para el Ministerio? No fue el señor Ábalos, no fue el señor Coldo. ¿Por qué no lo reconoce o usted o el señor Olivera que tenía ese trato de favor hasta esta empresa? No había porque ninguno de los dos nos dice quién. Ningún trato de favor. Esa empresa ya había Bien, suministrado material al Puerto del Estado y también a Canarias. Me doy por contestado. Por cierto, una cosa que ha dicho falsamente, no había mascarillas que no servían. Las no que no eran ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso, no se preocupe usted. Si me permite, señor presidente. Se da por contestado, continúe. Bien, señor Torres, ¿por qué? Vamos a hablar de esas, de 1 de cada 3 que no eran válidas. ¿Por qué en noviembre del 2020 se rehace el contrato para soluciones de gestión, que además se adapta no a lo que pide Sanidad, sino a lo que trae la empresa de la trama, pagando un sobreprecio en las mascarillas de un 560% más cara, casi 1 millón de euros más que lo que marcaba el precio de mercado en ese momento, por ejemplo, los contratos de Ingesa o, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas que ha dicho que compraban otras comunidades autónomas a precio más barato? ¿Por qué se pagan más caras esas mascarillas en noviembre del 2020? Cuando el precio de mercado ya no era así. Esa decisión, y también con otras empresas, porque hay resoluciones también de modificación de contratos con otras empresas. Con otras empresas, vaya usted a la plataforma y lo verá, no solamente con esta, sino con otras empresas que solicitaban o se les solicitaba traer mascarillas y luego decían que no podían y traían batas, incluso con cantidades superiores al del pedido inicial, con otras empresas, señor Enseñat. Lo que se hizo fundamentalmente en esa empresa fue una modificación contractual acorde a lo que decían los servicios técnicos y jurídicos que había que hacer, firmado por los servicios técnicos y jurídicos. ¿Usted qué está diciendo? Señor Torres, no había servicios técnicos jurídicos, había una única firma, el señor Conrado Domínguez, su hombre fuerte en sanidad. Yo le pregunto, ¿y saldó así la gordísima que debía la trama, dando un 560% más cara a las mascarillas, 1 millón de euros más del dinero de todos los canarios a esta empresa?
señor Torres. Eso eran sus servicios jurídicos, el señor Conrado Domínguez. Eso que afirma usted no es verdad y le requiero para que diga usted, ¿en qué contrato marco de Ingesa dice que los precios eran un 500% más? Porque el contrato marco de Ingesa de agosto de ese año establece un precio superior, por ejemplo, para las FFP2. Mire, señor, así que no diga usted cosas que no son Torres, verdad, contrato señor marco de Enseñat. Ingesa. Señor Torres, si le voy a contestar, señor, porque esto sí quiero contestarle. Las mascarillas quirúrgicas las compraron a 0,84. Contrato marco de Ingesa firmado con diversas empresas a 0,15. Tribunal de Cuentas, 8 comunidades autónomas compraban las mascarillas quirúrgicas a 0,18 a 0,20. Ustedes compraron las FFP2 a 2,5. Contrato marco de Ingesa firmado con la empresa Soluciones de Gestión del Contrato a 1,13. Informe del Tribunal de Cuentas de 8 comunidades autónomas, 1 euro. Ustedes la compraron a 2,5. Pero mire, se me acaba el tiempo y quiero seguir preguntando. Señor Torres, ¿por qué cuando se descubre todo en mayo del 2022, todo el caso mascarilla, usted no abre una investigación interna para ese tema? ¿Por qué bloquea una comisión en el Parlamento, su grupo político, y por qué se censura el informe de audiencia de cuentas? ¿No se supone que el PSOE, siempre que encuentra temas de corrupción, los investiga hasta el final? ¿Por qué no lo hizo su gobierno? Aunque eso ya tan flagrante respondí como que en aquel mascarilla. momento estábamos bajo secreto de sumario, pero me llama la atención que sea usted el que diga por qué se para una comisión de investigación cuando están parándolo en la Comunidad de Madrid. Me doy por en la contestado, Comunidad de señor Andalucía. presidente. Lo que no le gusta, ¿no? Ya veo que no quiere Por favor, contestar. por favor. No quiere decir por qué. Ya luego va a tener al Partido Socialista para que le haga todas esas Presidente, preguntas. efecto de acta tendría Ya que va a decir tener. una cosa. Sí, señor presidente. Efecto de acta, el señor Enseñat habla de un contrato marco de Ingesa. Solicito que se especifique de qué fecha es. ¿Vale? ¿Puede indicar, señor Si Enseñat? me para el tiempo, Sí, se lo sí, digo sí. sin ningún problema. Mire, contrato marco de Ingesa y contrato de Ingesa con Soluciones de Gestión, 22 del 12. Contratos de Ingesa del 12 del 2020, claro. Contratos de Ingesa con distintas empresas durante todo el mes de diciembre. El informe del año señor 2000, el del año 2020, por supuesto, 2020. claro. Que haga constar en Eso no acta- se discute. Que haga constar en acta Eso que no dice el se señor discute. Enseñat que es del 2020, por favor. Contrato, informe que hace el señor Conrado Domínguez, noviembre del 2020. Resolución de la Dirección General otorgando esos sobreprecios, diciembre del 2020. ¿Queda Señor, usted satisfecho? No, en absoluto, no es el contrato marco Esto del está año aportado. 2020. Esto está aportado a esta comisión de investigación. Y termino, señor Torres. Vamos a ver. La señora Cruzval, que era consejera de Sanidad, usted la recuerda, afrontó con éxito 2 casos, los 2 primeros casos de COVID. Y declaró, donde usted estaba sentado, que se las cesó porque quería usted una nueva estrategia frente al COVID. Una nueva estrategia que pasaba por contratar al señor Conrado Domínguez dirigiendo la sanidad y al señor Olivera, su mano derecha en sanidad y su mano derecha en temas políticos. Pues bien, señor Torres, ¿Temas? ¿Dónde? el resultado de toda esa estrategia, ¿sabe cuál fue? Sí, que usted tiene el récord de ser el presidente de Canarias con mayor número de casos de presunta corrupción investigados judicialmente de toda la historia de Canarias. Sí, que usted y su gobierno, de los 90 millones de contratación de emergencia, hay 20 millones de euros de dinero de todos los canarios sujetos a investigación y acusaciones muy graves, en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía de Autocorrupción, en la española y en la europea. Sí, que usted y sus compañeros de gobierno les he visto sacar pecho, ponerse medallas por los éxitos de la pandemia, por los éxitos de la pandemia de todos los canarios, del personal sanitario, de la Fuerza de Seguridad del Estado, de los cajeros y las cajeras de los supermercados, de los autónomos. Pero todavía, de todos estos casos, no ha asumido ni una sola responsabilidad política. Las penales ya las dirán los juzgados, política en todo este tiempo. Y miren, ha tenido días para explicar. Y yo espero que esto se lo explique a los canarios su triste récord. Pero además, yo espero que en algún momento usted pida perdón. Diga, me equivoqué, diga, me engañaron, porque usted empezaba hablando de la lealtad institucional. Pues bien, aquí ha habido partidos, ha habido instituciones que han tenido lealtad institucional durante toda la pandemia, porque confiaban en que usted y su gobierno estaba haciendo las cosas bien. Y no todo lo estaba haciendo bien. Y sí, también, usted dice que aquí las responsabilidades políticas se resuelven en las elecciones. ¿De verdad usted quiere mantener eso? Entre otras cosas, porque bloquearon una comisión de investigación, porque además no quisieron investigarlo después de que saltó todo el escándalo del caso Mascarilla, y porque cuando supuestamente fuimos a las elecciones, todo esto que sabemos hoy
todos sus mensajes con Koldo, con la trama, todos estos contratos y esos supuestos tratos de favor no se sabían. Soluciones de gestión, 12,3 millones. Caso Megalá, termino ya, 5,4 millones. Caso Obras Cine Royal, que se ha mencionado, 6,5 millones. Caso Mascarillas, 4 millones por 1 millón de mascarillas que no llegaron. Caso Mediador y Tito Berni. Y también ya veremos lo que tenga que ver con Danco y con hidrocarburos. Todo eso es usted responsable político, porque era usted el que dirigía el timón de esta comunidad autónoma. Y todo se ocurrió bajo su gobierno. Y esto no lo hizo el Partido Popular, esto está investigado en la Audiencia Nacional y por la Fiscalía, por la UCO y por los servicios de investigación de la Policía Nacional. Gracias. Gracias, señor Enseñat. Turno. ¿Cabe responder, presidente? Si usted quiere, pero sin derecho a aumentar más, porque ya estamos pasados del tiempo. No, es que ha terminado el tiempo y no me ha dejado responder. De todas formas, tampoco le hizo ninguna pregunta, así que... ha hecho innumerables juicios de valor. Yo solamente le voy a responder que al Partido Popular, también de Canarias, llevan desde hace muchísimos años con la única voluntad de intentar enfangar a Ángel Víctor Torres. Gracias. Ustedes son los responsables, señor Enseñat, ustedes también, de que después de que yo demostrara que era falso lo de las mujeres explotadas, los pisos, ustedes seguían con la difamación, la calumnia y el ataque personal a lo más íntimo. Eso es despreciable, en lo humano y también en lo político. No me hable del señor Mediador, que al final fue su presidente quien se sentó con él en el Partido Popular. Ya, porque si no entramos en una espiral. Señor Enseñat, listo. Continuamos. Coalición Canaria, señora Espino. Gracias, presidente. Señor Torres, bienvenido a la comisión y nos alegramos de su recuperación. Quería que, por favor, fuera breve, conciso y directo, porque tenemos poco tiempo. Cuando era usted presidente del Gobierno de Canarias, ¿qué relación tenía usted con Ana María Pérez, que era la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud? ¿Estuvo usted en contacto con ella acerca de las compras que se iban haciendo de material sanitario? No tenía ninguna relación con ella, es más, yo creo que la vi solamente una vez en un acto de una inauguración que hicimos de unas instalaciones en Gran Canaria, no tenía relación con ella. No se lo digo porque según todos los responsables políticos que han pasado por esta comisión, todos los consejeros de Sanidad y los directores del Servicio Canario de Salud, el señor Olivera, han asegurado que esta señora decidió ella sola durante el año 2020 todos los contratos de emergencia. Estamos hablando que según el informe de la Intervención General son casi 100 millones de euros de contratación que había decidido únicamente, según han declarado ustedes, los miembros de su gobierno, esta única persona. Y usted hace unos días en la Radio Canaria aseguraba lo único que nos obsesionó era conseguir material y salvar vidas. Por tanto, llama la atención que si a usted lo único que le obsesionó durante la pandemia era conseguir el material, no tuviera usted jamás ningún contacto con la única responsable del Gobierno de Canarias en conseguir el material. ¿Cómo puede explicar esto? Muy fácilmente. A nosotros nos llegaban las propuestas, a nosotros y a ustedes, a muchos que nos los hacían llegar a nosotros las vehiculizamos a través del director del Servicio Canario de Salud, los responsables que accedían a la responsable de los recursos económicos, que era la señora Pérez, que entiendo que hizo las cosas de la mejor manera posible y también presunción de inocencia hasta el final. Ese era el mecanismo, llegaban las solicitudes, las propuestas y se vehiculizaban a través del Servicio Canario de Salud. Por cierto, eso también lo reconoce la Unidad Central Operativa cuando la gente de Megalab viene a hablar conmigo y yo le traslado el teléfono del consejero de Sanidad. Entonces, ¿asegura usted que la única persona que tomaba decisiones en el Gobierno de Canarias sobre la compra de material sanitario era Ana María Pérez? Lo que traslado es que una vez llegaban las propuestas al área pertinente del Servicio Canario de Salud, que lo debían conformar un órgano colegiado de más personas, se analizaban la propuesta, su viabilidad, si cumplía con la normativa y se decidía la compra de la misma. ¿Pero quién decidía la compra? Indudablemente el Servicio Canario de Salud y sus técnicos pertinentes. ¿En concreto? Es que no sé quiénes son los técnicos del Servicio Canario de Salud, señora Espín. Bueno. Le quiero preguntar también, entonces, ¿cuál era el papel del Comité de Gestión de Emergencias? Según una orden del consejero Julio Pérez del 22 de abril del 2020, este Comité de Emergencias era el que tomaba decisiones y canalizaba pedidos, que luego es verdad que ejecutaba la Dirección de Recursos Económicos, pero que en la orden se establece que este comité que usted presidía tomaba decisiones y canalizaba pedidos. ¿Esto es así? No canalizaba pedidos, tomaba decisiones en su ámbito que se elevaban al órgano
ejecutorio, que en este caso era el Consejo de Gobierno, y se tomó muchas decisiones en ese órgano. Entonces, lo cual no significaba que luego eran operativos esos acuerdos, porque tenía que acordarse en el seno del Consejo de Gobierno. Entonces, este documento público recoge una falsedad, es decir, ese comité nunca canalizó pedidos ni tomó decisiones en cuanto a las compras de material sanitario. Es un documento público que es falso. Nunca decidió ese órgano contratar a una empresa y no a otra, jamás. Solicitaba que había que comprar material, que teníamos problemas con los hisopos, que había problemas en una isla frente a otra, que había que hacer mecanismos de cambio. Todo eso sí se sometía y se exponía por parte del director de Servicio de Salud pertinente. De los consejeros de Sanidad, Teresa Crujoval, Julio Pérez, Blas Trujillo, que usted dice que con ellos era con los que hablaba para el tema de la compra de material, ellos les iban informando de con qué empresas se iban contratando, de las dificultades que surgían con esos contratos. ¿Los consejeros le informaban a usted? Hubo información que me llegó, por ejemplo, había empresas que hicieron un grandísimo trabajo para traer material de China y que, por ejemplo, no se le podía pagar las tasas. Esos problemas me llegaban a mí, a ver si lo podíamos resolver, y se resolvieron aquellos que era posible resolver y otros no. Hubo problemas de pago en algunos momentos determinados por liquidez de la Administración, también eso nos llegaba, y también, como decía antes, hubo empresas que hicieron un magnífico trabajo de la sanidad única, distintas empresas de la sanidad privada que abrieron sus camas y que también nos pedían, lógicamente, una compensación que tenían derecho a ella, o las empresas de transporte, por poner algunos ejemplos. ¿Y usted se ocupaba de resolver todos esos problemas? Me llegaban los problemas, señora Espino. Le puedo asegurar que los alcaldes, los presidentes, al final nos llegan los problemas. Ahora, no nos llegan, nosotros no somos los que hacemos que se contrate una empresa determinada. Eso no se va a encontrar en ningún lugar. Comentaba que la señora Crujoval fue cesada por dificultades con su equipo. ¿Se refiere en concreto a la señora Blanca Méndez? Cuando habla de dificultades con su equipo. Hubo algunas dificultades, no solamente en ese momento, sino en otros momentos de distinta índole, ¿no? Incluso fueron algunas de ellas manifestadas por su propio grupo, porque trabajamos de la mano, nos reuníamos todos los lunes y hacían aportaciones también constructivas para el Gobierno de Canarias. Pero tuvimos algunas dificultades con los representantes sindicales, tuvimos algunas dificultades con algunas medidas en diciembre del año anterior. No, pero usted hablaba de su equipo, ¿no? Sí, hablo de cuestiones que también afectaban. De alguna persona en concreto, porque la señora equipo, ¿no? Blanca Méndez, que estuvo aquí, dijo que ella en ningún caso había actuado como lo hizo Conrado Domínguez con respecto a los contratos. Y la señora Crujoval también dijo en el Senado que se le había quitado a ella su equipo porque lo que se quería era un perfil de conseguidor, y definió así como Conrado Domínguez. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación que el señor Domínguez era un conseguidor y ese fue el cambio de estrategia que hubo por parte del Gobierno? No, el cambio de la consejera y de su equipo, porque también cambió su equipo, no fue porque el nuevo equipo haría las cosas de otra manera que satisfaciera no sé a quién. Se produjo una situación determinada que entendíamos que había que trabajar en equipo, me refiero a todas las consejerías, a través de un órgano pertinente, colegiado. Todo eso está en la hemeroteca, y hubo una dificultad de entendimiento con respecto a lo que era el nuevo paso que teníamos que dar, que entendemos que fue un paso positivo. El señor Olivera no quiso decirnos qué persona del Ministerio o de Puertos del Estado fue la que les dio las garantías de que Soluciones de Gestión, una empresa de Zaragoza que no se dedicaba al ámbito sanitario, era una empresa solvente para poder hacer un contrato millonario con ella en cuestión de 24 horas. ¿Usted nos puede decir qué persona del Ministerio de Fomento les dio a ustedes garantías de que era una empresa con la que se debía trabajar y contratar? No, a mí no me dieron garantías. Esa empresa trabajaba ya para puertos del Estado, había llegado material previamente a la. Sí, eso ya lo he contestado, pero ¿qué persona? Tanto, es que tanto el señor Olivera como usted no dicen qué persona en concreto les dio estas buenas referencias. Es que esa propuesta llegó al señor Olivera, es el que tiene que responder al respecto de cómo fue ese mensaje. No quiso hacerlo. ¿Fue el señor Koldo quien le recomendó esta empresa a usted o al señor Olivera? Yo ya he respondido al respecto. A mí el señor Koldo no me recomendó esta empresa en absoluto. ¿El señor Ábalos? Tampoco. Sabemos, porque están los mensajes de la UCO, que usted se encarga de gestionar el pago a esta empresa con el señor Koldo. Por tanto, puede resultar lógico que si el señor Koldo es el que se encarga de gestionar el pago a esta empresa, sea también posiblemente la persona que propone contratar con esta empresa. ¿Parece pues lógico, señor en mi caso Torres? En mi caso no fue así. Como ya lo acabo de explicar, en un momento determinado de meses después de que ese material hubiese llegado, igual que ocurrió con otras empresas, y si quieres se las enumero, porque me reuní con empresas que también tenían dificultades. Usted y recibe, se resolvieron. sí, me doy por contestada. Vale. Usted recibe un mensaje del señor Koldo el 3 de agosto,
del año 2020 y le preguntan por el pago a esta empresa. Lo puedes mirar, por favor, no me digas que hay algún problema. Y usted tarda un minuto en contestarle a Koldo y le dice: estoy con el consejero de Sanidad, está resuelto. Añade: pagado hoy, le llegará a la empresa mañana lunes, hoy dormiré mejor. Y también, bueno, el señor Koldo le sigue reclamando a usted el pago de otra cantidad que queda y usted le responde: los 5 millones, el resto arreglándolo Olivera para pago inmediato. ¿Qué es lo que estaba arreglando el señor Olivera cuando ya no era director del Servicio Canario de Salud en este pago, sino que era viceconsejero de Presidencia? ¿Qué tenía que arreglar el señor Olivera para efectuar este segundo pago? Justamente teníamos un material que teníamos que haber pagado 100 y pico días antes, que hubiese hecho usted en mi lugar. Es decir, a usted no, pero le digo, llega... ¿por qué se encarga el señor Olivera y no los técnicos del Servicio Canario de Salud? Como usted decía antes, que eran las personas que se encargaban de gestionar los contratos y los pagos, ¿por qué interviene el señor Olivera? Supongo que lo nombraría porque en el momento en el que se contrata él era el director del Servicio Canario de la Salud. Bueno, pero en el pago no tiene nada que ver. Bueno, el pedido se hizo en su época, ¿no? Pero vuelvo a repetir, aquí la clave, señora Espino, es: ¿tenía derecho la empresa a cobrar o tenía derecho la administración? Vale, el contrato lo que dice, lo que no podemos es incumplir un contrato, y usted bien lo sabe. No se puede incumplir un contrato por ninguna de las dos partes. Seguimos, porque si no se nos va el tiempo. El señor Víctor de Aldama, en sede judicial, aseguró que Koldo le pidió 50.000 euros para usted por esta gestión del pago de soluciones a gestión, y usted ha negado que esto sea cierto. ¿Lo vuelve a negar hoy aquí? Yo lo que niego es que yo haya pedido nada. Yo no sé si otras personas piden por terceros. Eso no lo sé. Y si así fuera, le puedo asegurar que iría automáticamente a los órganos judiciales pertinentes. Lo que sí le aseguro, se lo digo claramente mirándole a los ojos, es que yo jamás en mi vida he pedido un euro para nada en mi actividad pública. Desprecio la corrupción y, por tanto, retaba a quien afirme lo contrario, porque eso, cuando se afirma, es una difamación. Yo no afirmo, estoy preguntando. ¿Usted o alguien de su equipo recibió alguna llamada o visita para contratar con la empresa Plus Ultra para traer material sanitario a Canarias? Y si es así, ¿quién tomó esa decisión? Solo puedo hablar por mí porque no sé quiénes se reúnen con qué empresa. Yo no me he reunido, que recuerde, con ninguna empresa que se llama así. Con Megalab, usted en el Congreso, en su primera comparecencia, dijo: no tengo conocimiento de quién es esa persona, el señor Tapias, ni creo haberlo visto nunca, ni haber tenido ninguna reunión con dicha persona. Sin embargo, meses después sale el informe de la UCO en la que se acredita que usted se reunió con el señor Tapia, entonces sí que recuerda que se reunió en este Parlamento, incluso que intercambió mensajes con él de WhatsApp. ¿Cómo no se acordaba usted del señor Tapias, teniendo en cuenta que el señor Tapias vino a ofrecerle aquí algo que a usted le interesaba muchísimo, que eran los viajes seguros? Usted estuvo incluso haciendo gestiones con el Ministerio para conseguir esos viajes seguros, y el señor Tapias no vino a venderle mascarillas, como decían muchos otros, sino algo que a usted le interesaba muchísimo. ¿Cómo no se acordaba usted del señor Tapias? Ni me acuerdo hoy, se lo puedo decir con total seguridad, ¿eh? Lo que respondía en el Congreso me ratifico absolutamente a todos los efectos. No creo haberlo visto nunca, no le pongo cara, hoy tampoco. Parece que en una reunión que tuvimos que buscar, ¿dónde pudo ser? Que se afirmaba que había sido la sede de Presidencia. Me doy por contestada, señor Torres, porque no nos queda mucho tiempo. El señor el señor Koldo es el que le pide a usted recibir el señor Tapia, ¿no es así? Eso creo que sale en los mensajes, que reciba el señor Tapia, sí. Exactamente. Y fruto de ese encuentro se formaliza posteriormente 3 contratos por valor de 5,3 millones de euros, fruto de esa reunión que usted tiene con el señor Tapia, que los viajes seguros no salen para verano, pero sí salen para Navidad. ¿Esto es así? No, porque son dos cuestiones distintas. Y cómo llega en Navidad, que lo responda, en este caso, quienes hacen el contrato, que ya no fue Ángel Víctor Torres. Entonces, ¿quién decide que se contrate con esta empresa de análisis y no con otras que hacían PCR? ¿Quién decide que se contrate exclusivamente los análisis con esta empresa con la que usted se reunió en el Parlamento, a la que usted facilitó el contacto del consejero de Sanidad, Blas Trujillo? Empresa a la que usted le dijo en un mensaje: siga manteniéndome informado de los avances en esta cuestión. ¿Quién decide que se contrate con esa empresa? ¿Usted, que mantuvo contrato con la empresa, o Ana María Pérez, que no los conoce de nada? Yo los recibí para viajes seguros, no se hizo lo de viajes seguros, por tanto no fue contratada para el objeto en la reunión que se tuvo. Caminamos en el decreto turístico decayó y en diciembre se interesó por esa empresa, el Servicio Canario de la Salud, una empresa que es una empresa multinacional y que tiene muchísimos servicios para muchísimas administraciones. Con el caso RR7, usted dice que se enteró por la prensa, sin embargo, hay un informe de la intervención de la Comunidad Autónoma que un año antes ya habla
de que se está intentando recuperar este dinero. Por tanto, si todo el Gobierno se entera por la prensa, ¿fallaron los controles internos del Gobierno? Era un expediente que estaba en manos del Servicio Canario de la Salud y, lógicamente, debíamos haberlo sabido. Entiendo que no se nos trasladó porque, como se había iniciado el embargo y estaba en disposición de poder recuperar ese dinero, no se nos trasladó. Esa fue la realidad. Usted tiene una relación de amistad con el cuñado de Raico, de la empresa RR7. ¿Es así, verdad, presidente? Conozco a Juanjo Arencibia desde hace muchísimo tiempo, hoy presidente de la Federación de Fútbol, un personaje público. ¿Le pidió en algún momento el cuñado de Raico o el asesor fiscal de RR7 que usted hiciera algún tipo de gestión para solucionar el problema que tenía esta empresa con el Servicio Canario de Salud, problema que ha llevado a la hermana de su amigo a estar siendo en estos momentos investigada por la justicia? ¿Le pidieron que usted intentara arreglar algo para dar una nueva oportunidad a esta empresa? Rotundamente no. Coincide, usted sabe que coincide la fecha en la que ese contrato que estaba extinto fue de nuevo modificado para dar una nueva oportunidad a RR7 y que coincide el mes de julio de 2021 con la fecha en la que usted mantuvo la comida en Fuerteventura con el cuñado de Raico y con el asesor fiscal de esta empresa. ¿Qué explicación le da a esa coincidencia? No, la comida, si no me equivoco, fue posteriormente, fue en agosto. No, fue en julio del 21, lo dijo el señor que participó en la comida y está acreditado que... Que fue en julio, sí. Yo creo que fue en agosto, pero yo en julio no fui a Fuerteventura. Pero se lo puedo trasladar y al acta sin ningún problema porque sé que mi mujer tiene las fotos de esos días. Fue en esos días que se produjo la modificación del contrato. No, si la modificación fue en julio y fui en agosto, fue después, pero bueno. Bueno, igual era para agradecerle la modificación. Bueno, yo lo que sí le digo con claridad es que hago mías las palabras del asesor fiscal, que por cierto se habla de una foto, cuando hay fotos de ese asesor fiscal con miembros de esta comisión, que no soy yo, y que simplemente fue llegar a un restaurante, ver a un amigo, comer con él y hablar de cosas diversas, en absoluto de RR7, señoría. ¿Por qué usted aseguró que se había recuperado parte del dinero de RR7 cuando sabemos que no es así? Públicamente usted llegó a decir que se había recuperado dinero. Sin tener nosotros la información de qué cantidad, a mí se me trasladó que se había procedido ya al embargo. El embargo se ha procedido a él. Si no se ha recuperado ningún dinero, yo no soy quien lo tiene que decir. ¿Y quién le trasladó esa información? Una información desde dentro del Gobierno de Canarias. Pero en cualquier caso, creo que es una información que no se puede trasladar a lo público, ¿no? Simplemente dije que creía que se había ya recuperado parte de ese dinero. ¿Usted asume algún tipo de responsabilidad política por las personas a las que usted les dio cargo de confianza, Conrado Domínguez, como director del Servicio Canario de Salud, la propia Ana María Pérez, a las que ustedes hacen responsable de todo, que es directora de Recursos Económicos, es funcionaria, pero también es un cargo de confianza? ¿Usted asume algún tipo de responsabilidad o por, digamos, las gestiones que se hicieron con el entorno del señor Ábalos y con Coldo? Yo no digo que Ana tenga la responsabilidad de todo, lo dice usted, yo no lo pongo en boca mía. Lo han dicho todos los miembros del Gobierno que han pasado por aquí, todos sus consejeros de Sanidad y su director del Servicio Canario de Salud, el señor Olivera. Pues yo no lo digo. Creo que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta el final. Y las responsabilidades políticas, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ocurrió mucho en esos 4 años. Tuvimos una cita electoral, en el mes de febrero se me intentó implicar en el caso del mediador. Yo lo sabía todo, poco antes del debate de la nacionalidad y a pocos meses de unas elecciones. La gente votó. Habíamos tomado decisiones también con el Servicio Canario de Salud, hubo responsabilidades políticas. La gente se manifestó como tiene que hacerlo en democracia. Esa es la responsabilidad política que tenemos los cargos públicos, señoría. Sí, coincido con usted, señor Torres, que resulta bastante increíble de creer que esta señora sea la responsable de todo, cuando esta señora en su móvil no tiene mensajes con Coldo, ni con Tapia, ni con Aldama, ni con el ministro Ábalos, ni fue nunca a almorzar y a comer con el cuñado de Raico. O sea, es que resulta bastante increíble que esta señora, que no tiene conexión con ninguna de estas personas, sea responsable de todo, y la única persona que sí tiene relación acreditada con todas estas personas, pues es usted. Muchas gracias. Y yo le respondo que lo dice usted. Yo creo que hace usted un flaco favor. Lo dicen los mensajes de la UCO, hace usted un flaco favor a los funcionarios diciendo que ella es responsable de todo. No. Señora Espino. Yo no digo eso en absoluto. Digo exactamente lo contrario. No tergiverse, señor Torres, mis palabras. Igual que a usted no le gusta que tergiversen las suyas, no tergiverse las mías. Gracias. Turno para el Grupo Socialista, señora Fierro. Gracias, presidente. La verdad es que sí, para algo nos ha servido esta comisión de investigaciones, para que los grupos que hoy apoyan al Gobierno nos ilustren con sus conocimientos jurídicos hasta tal punto de que hoy se ha podido llegar
a dejar entrever que los mensajes de WhatsApp son prácticamente delito, ¿no? Y se ha dicho y se ha vuelto a decir ahora mismo. Incluso le preguntan por qué no reconoce usted el trato de favor. Desde luego, señor Torres, mire que usted no decir lo que el Partido Popular quiere que diga, la verdad que es un poco bastante lamentable. Y hay una cosa que en fin, que me hace gracia, tantos años trabajando a su lado, yo no sabía que usted era un hacker de la telefonía móvil. Gracias por comparecer en esta comisión de investigación, gracias por contestar a todos los grupos parlamentarios y disculparme también por el tono de algunas intervenciones, porque como ha sido la tónica, ¿no?, sin ninguna base probatoria, ignorando la documentación obrante en esta comisión de investigación, ignorando las comparecencias de anteriores personas que han pasado por aquí, se han dedicado a sembrar dudas que no son tal y que están resueltas desde hace mucho tiempo, pero que se empeñan en rescatar reiteradamente con el único objetivo político de ensombrecer una gestión objetivamente exitosa, obviando el contexto y obviando la verdad. Algunos empezaron esta comisión de investigación intentando instalar el caso Torres y terminan la comisión exactamente igual. Lo hicieron recientemente en una comparecencia pública, ni tan siquiera dejando que usted compareciera en esta comisión de investigación, lo cual nos lleva a afirmar que para algunos nunca, jamás, la verdad fue importante. Después de más de 50 comparecientes, de kilos de folios de información solicitada, ustedes siguen sin pruebas y con el poco interés de querer escuchar, siguen exactamente en el mismo sitio, deslegitimando el trabajo parlamentario y, lo que es peor, la verdad. Pero claro, si ustedes no respetan ni tan siquiera su propio trabajo, ¿cómo van a respetar ustedes la verdad? Ni una sola prueba, ni un solo dato objetivo, simplemente relato político, como ha sido también en el día de hoy. Por lo tanto, nosotros reiteramos que esto es una comisión de suposición y no de investigación, señor Torres. Lo hemos repetido a lo largo de todas estas sesiones y el objetivo de la pandemia fue precisamente salvar vidas y proteger a la población más vulnerable. Canarias fue de calle la comunidad autónoma con mejores resultados en la gestión. Tanto en 2020 como en 2021, Canarias fue la comunidad autónoma con menos muertes por cada 100.000 habitantes y muy por debajo de la media nacional. En términos absolutos y en términos relativos, Canarias fue de lejos la comunidad autónoma con menos fallecimientos en sus centros de mayores. Unos resultados objetivos que no fueron fruto de la casualidad, sino precisamente de decisiones políticas y de un excelente trabajo por parte del personal sanitario. Mientras otros aplicaban los protocolos de la vergüenza, aquí se cribaba a todos los mayores de las residencias. ¿Cómo valora usted la gestión de la pandemia? Bueno, yo creo que lo primero nos cogió a todos de manera inesperada. Ojalá no vuelva a ocurrir. Se generó una respuesta conjunta también de la clase política, porque el susto fue muy grande. Era el susto a morir. Y, sin embargo, el tiempo hizo que esa relación interna y directa se fuera resquebrajando, ¿no? Yo creo que hicimos la mejor gestión posible, que no es el triunfo de un gobierno. Yo agradezco, como decía, las aportaciones de los grupos parlamentarios que venían los lunes, que eran citados y tampoco se levantaba acta, pero nos hacían aportaciones y algunas de ellas fueron también importantes, como por ejemplo cerrar los espacios aéreos. Esta comunidad cerró el espacio aéreo apenas un vuelo o dos al día cuando vivíamos del turismo y fue fruto de las reuniones que teníamos con los grupos parlamentarios, que también hacían propuestas al presidente constructivas. Y creo que al final el resultado de la pandemia no era otro que intentar que la gente no se muriese. Y si tengo aquí el dato, repito, todos los números tienen un nombre y un apellido, ¿no? En las residencias de mayores en Canarias murieron 182 personas. Me hubiese gustado que no muriese ninguna, 182. Pero en Madrid murieron 6.937. Si hiciéramos una relación de población, hubiese muerto en Canarias cerca de 1.000. ¿Cuánto influyó que hiciéramos 3 veces los PCR? Mucho. Muchísimo, a los que estaban en la residencia y a los que trabajaban en la residencia. Lo mismo, los cribados que se hizo de manera permanente, el control a los que venían de la península. Todo ese trabajo que se hizo por Canarias hizo que tuviéramos 2.344 fallecidos por COVID. Madrid tuvo 21.361. Y si hacemos la relación por población, Canarias hubiese tenido 7.000 fallecidos, no 2.300. Y creo que se hicieron las cosas de manera correcta. Por eso, al final, por población, la comunidad que menos, sin ninguna duda, y repito, el éxito, y es una palabra inadecuada, fue también de que la sociedad respondió a las restricciones, cumplió con las normas
Y se hizo un trabajo del personal sanitario y también de todo lo institucional y lo político, que creo que fue ejemplar, y quedará para la historia. Eso sí quedará para la historia. Esto es una comisión de investigación más, que habrá muchas más en el futuro, como las ha habido en el pasado. Pero lo que no se podrá cambiar de la historia fue la gestión que se hizo de la pandemia en Canarias y las vidas que se salvaron. Uno de los grandes debates que hemos tenido en esta comisión de investigación, ha salido hoy también, fue el Comité de Gestión Sanitaria, creado por usted como un órgano de asesoramiento que en ningún caso jamás retiró competencias ejecutivas al Consejo de Gobierno. Esto lo han dicho por aquí muchas personas, pero bueno, da igual que lo digan, que quien no se lo quiere creer no se lo va a creer. Por cierto, vuelta la burra al trigo con la orden del señor Julio Pérez, que explicó perfectamente en esta comisión de investigación. Tantos años de diputadas, ¿verdad?, que con otras formaciones políticas y no saber lo que supone la vinculación de una exposición de motivos, que es el párrafo al que se aferran aquí determinados grupos políticos. Una orden que efectivamente dice que la competencia exclusiva de la contratación es de la Consejería de Sanidad y en ningún caso del Comité de Gestión. Pero claro, por más que intenten repetir, una mentira no se convierte en verdad y ahí están los datos. ¿Cree usted que el Comité de Gestión fue una buena experiencia y se colaboró de una forma adecuada con los agentes públicos y privados? Indudablemente, y se está cometiendo una tremenda injusticia, no con el presidente de Canarias de entonces, ni con el Gobierno, porque el ataque político es aceptable, ¿no? 4 científicos reputadísimos que, sin cobrar absolutamente nada, iban a todas las comisiones del Comité Científico y a todas de gestión. Días enteros que daban sus aportaciones al Comité de Gestión y al Comité Científico. Y con ellos también funcionarios. Y se ha intentado crear una especie de lucubración de que era un órgano que tomaba decisiones sobre esta empresa sí, aquella empresa no. Pues no fue así. Lo único que hicieron en ese comité científico, en ese comité de gestión, fue poner propuestas para que luego se tomaran las decisiones en el Consejo de Gobierno. Y por eso fue exitoso. Por eso Canarias fue la primera comunidad en la desescalada. Por eso hicimos una vuelta en septiembre del año 2020 a las clases que fue también ejemplar, que tuvimos que incluso requerir la devolución de las infraestructuras que estaban utilizándose para la inmigración, porque no salía de Canarias ni los menores ni los mayores, y eran decenas de miles. Eso lo tuvimos que hacer convivir con pandemia, comienzo de curso y también respuesta al fenómeno migratorio. Ahí están los datos de ese comité de gestión. Y, por supuesto, fuimos capaces de otorgar al Servicio Canario de la Salud el que fuera homenajeado por el Gobierno y el Parlamento de Canarias y la sociedad canaria, y se lo merecía. Y si alguien, repito, ha sido desalmado y se ha saltado las normas, ha cometido una ilegalidad, que lo pague con todo el peso de la ley. Perdón, señor Torres, para evitar confusiones con los nombres para el tema del acta, entonces, ¿los científicos acudían al comité de gestión o solo al comité científico? Es que a veces confundimos los nombres para el acta. Había un comité científico específico que incluso se invitaba a distintos científicos, llegó a participar incluso y dar sus aportaciones un diputado del Partido Popular, que es un reputado científico también, en el campo sanitario, y dio sus aportaciones, y luego había un comité de gestión en que 4 de esos científicos eran también miembros permanentes. Fíjese, aquí se ha instalado, o quieren instalar, que parece que el Comité de Gestión era un órgano oculto que nadie conocía. Son los mismos que cuando usted salía en rueda de prensa después de cada Comité de Gestión venían aquí incluso a decirle que usted estaba utilizando la pandemia para promocionarse políticamente. La verdad es que el tiempo y la desmemoria es terrible para la actividad pública y más para nuestra sociedad. Señor Torres, ¿en algún momento usted dio orden de contratar a una empresa o a otra? En ningún caso se dio orden de contratar a una empresa o de no contratar a otra. Mire, tras casi 2 años del gobierno del señor Fernando Clavijo, ni la comunidad autónoma ni ninguno de los empleados y empleadas que han revisado los expedientes han presentado ninguna denuncia, que digo yo que podemos presumir de que no se ha detectado ninguna irregularidad. Que estamos hablando de casi 1.400 expedientes de contratación analizados, de los que solo uno, a día de hoy, existe un expediente vivo, que es el expediente de reclamación patrimonial de RR7, y en el cual el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, que era reclamar el dinero. En cuanto a soluciones de gestión, lo he repetido aquí, lo repetiré las veces que hagan falta. El 14 de abril habían 170.000 mascarillas en Canarias, el 14 de abril del año 20.
El 22 de abril, Soluciones de Gestión se pone en contacto con el señor Antonio de Olivera. 2 días después se formaliza un contrato y en 24 horas en Canarias pasamos de 170.000 mascarillas FFP2 a 2 millones. A 2 millones en lo peor de la pandemia. Se habían encargado 2,8, pero 840.000 eran quirúrgicas, por lo cual se les paga un 40% menos de lo pactado inicialmente en el encargo. La compensación que se ofrece son 510.000 nuevas mascarillas que se entregan en el septiembre del año 20. En mayo del año 20 se les hace un segundo pedido de 2 millones de nuevas mascarillas y se entregan en una semana. ¿Y cuándo se le paga a Soluciones de Gestión? El primer pedido se tarda 1 mes y medio en pagar y se paga un 40% menos. Y el segundo pedido se paga en 3 meses. Y el pedido de compensación no se paga hasta junio del año 21. Por lo tanto, haciéndome eco yo de las palabras del ilustre presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias en el Senado, este expediente está, abro comillas, conforme a la legalidad y documentalmente no tiene ningún reparo. Cierro comillas. Luego hablan de Megalab, donde aquí se va más allá de lo que ha ido en los juzgados. Un expediente que intentan sembrar una sospecha, no sabemos muy bien por qué. No es hasta noviembre del año 20, cuando el Gobierno de Canarias consigue el ok del Gobierno de España para hacer los test en origen y fijar un protocolo con el Ministerio de Sanidad, a través de una orden del consejero, después de que en este Parlamento, por unanimidad, hayamos aprobado un decreto de viajes seguros. Señor Torres, ¿cree que esto fue un éxito, los test en origen? Sin duda, se hicieron esos test, si no recuerdo mal, más de 130.000 canarios y canarias que estaban en la península y venían a pasar las Navidades del 20 en nuestra tierra. Tengo aquí los datos epidemiológicos de enero del 21. 182 en incidencia acumulada Canarias, 1.000 tenían comunidades autónomas. O sea, fue un éxito sin duda. Hay un informe que sería bueno rescatar de las universidades que culmina que gracias a que eso se hizo, se salvaron decenas de vidas. Además, una empresa que parece que a algunos les suena también terrible, 30 años, 102 laboratorios en el territorio nacional y, como usted bien dice, salvó muchas vidas. En cuanto a RR7, hoy ha vuelto a salir la famosa foto de la comida familiar, un bulo que intentaba ponerle a usted en el centro de una supuesta trama que fue desmontada aquí por un señor, por cierto, que sufrió, me van a permitir, un maltrato verbal por parte de quien escuchaba lo que no querían oír, porque claro, se les caía el relato. Hemos oído que a RR7 fue la única empresa que se le adelantó pagos a cuentas, y es falso, porque en esa misma silla se ha sentado otro empresario, por ejemplo, que comercializó con el avión que vino de China, al cual también se le adelantó el dinero, pero claro, eso no interesa decirlo, pero no por eso deja de ser verdad. Hemos hablado mucho de la capacidad del empresario de traer o no traer material. Aquí hay debate jurídico, incluso. Es curioso, ¿no? Las cámaras autonómicas del resto del territorio nacional pues, son bastante más flexibles que la Cámara Autonómica de Canarias de Cuentas, ¿no? Porque no entra precisamente en la capacidad de que tenga el empresario de traer o no traer material. Aquí se ha dicho también que era irregular que las administraciones se pusieran en contacto por WhatsApp o correo electrónico con los proveedores, cuando la normativa europea lo permite. Y, en definitiva, tras meses de comparecencias en esta comisión, tras decenas de miles de folios, la realidad para algunos sigue siendo la de hace un año, desgraciadamente, y por lo tanto la utilidad efectiva de las responsabilidades políticas no son más que los relatos que algunos quieren seguir implantando. Señor Torres, a usted le han acusado sin pruebas, le han señalado sin hechos probatorios en el ámbito político y también, lo más grave, en el ámbito personal. Aquí en esta comisión incluso se le ha intentado señalar directamente a usted, incluso poniéndolo en el centro de las contrataciones de material sanitario con conexiones con personas con las que usted no tiene nada que ver. Incluso, hoy lo han vuelto a deslizar, no solo hablan ya de material sanitario, sino que hablan también de otras cuestiones. Han utilizado hasta gráficos donde lo situaban a usted en el centro de todas las operaciones. No sabemos muy bien de qué. En definitiva, aquí da igual los hechos objetivos, la documentación que todos tenemos, los testimonios, les da exactamente lo mismo. Usted, en una vuelta de tuerca, esta maraña política intencionada, ha tenido que probar su inocencia.
Y lo ha hecho sin titubeos, precisamente como hacen las personas honradas que se dedican a esto. Lo increíble en un Estado de Derecho es tener que demostrar la inocencia. Se lo ha tenido que demostrar incluso a los que aquí dentro hoy son diputados y presumen fuera de ser abogados. Que Dios nos coja confesados. Señor Torres, su único pecado es ser socialista y ganar elecciones. Sé que aunque lo intenten con falsedades y mentiras, usted no se va a cansar y nosotros, por supuesto, que tampoco. ¿Qué cree usted que ha roto el consenso político de la pandemia? No sé qué es lo que lo rompió, lo lamento, porque yo, que vengo también de las Cortes Generales, tengo que también alabar la convivencia en Canarias. Creo que hay que trasladarla a otros foros, pero también creo que se intenta con estos expedientes señalar de manera injusta a personas que somos honradas. Porque la pregunta es clara. Usted ha hecho un recorrido de los contratos en donde no hubo ninguna connivencia. De haberlo habido, hubiésemos pagado desde el principio. Y en el que supuestamente hay una trama que se está investigando y que va a llegar al final de todas las consecuencias. Y la gran pregunta es si en esa trama está Ángel Víctor Torres, y no lo está. ¿Cuál es el problema? Que lo intentan sacar desde antes, lo quieren señalar desde antes. Si estábamos en esa trama hace 5, hace 4 años, ¿quiénes de los presentes lo denunció? ¿Quiénes lo dijeron? De haberlo descubierto nosotros, lo hubiésemos llevado inmediatamente al juzgado. Inmediatamente al juzgado. Por eso, cuando me preguntan a mí, y lo hice en las Cortes, si estaba preocupado porque el juez le daba a un señor 10 días para presentar pruebas, dije que me alegraba. Porque yo creo en la justicia. Y creo en la presunción de inocencia y en la honradez de la mayoría de los responsables públicos, de la mayoría de los periodistas, de la mayoría de los profesores, de la mayoría de la sociedad. Y creo que nos estamos haciendo un tremendo daño. Porque sí, hay que apartar a los garbanzos negros, aquellos que se corrompen y los que buscan a personas para corromper, los corruptores y los que se corrompen. Pero ¿qué daño hacemos cuando señalamos con el dedo a gente inocente? La Constitución dice claramente que el Estado de Derecho es fundamentalmente demostrar la inocencia de alguien después de que se pongan pruebas de su acusación. No es el Estado de Derecho que tú tengas que demostrar tu inocencia sin tener ninguna prueba contra ti. Eso es dejarte justamente desvalido, y eso es lo que no puede ser, y es lo que he tenido que demostrar. Me alegra haber podido desmontar gravísimas acusaciones en lo personal y en la honestidad con pruebas, pero he tenido que sacar las pruebas yo. La persona inocente, cuando el Estado de Derecho lo que dice, que las pruebas lo tiene que hacer la acusación. Gracias, señor Torres, señora Fierro. Muchas gracias, señorías. Deseándole una pronta recuperación, señor Torres, y gracias a sus señorías porque han demostrado que aquí en Canarias podemos hacer política de otra forma y más en una comisión como esta. Ruego que los medios de comunicación se retiren y los diputados nos quedamos porque continuamos con la sesión de trabajo. Muchas gracias.